Estamos con Guillermo Cota, más conocido como el Oya. ¿Cómo estás, Oya? Bien, bien, aquí, mire, estamos aquí. Gracias por la invitación. Tu primer entrenador que no sé si recuerdas quién fue. No, sí, el primer entrenador sí me acuerdo de él, pues fue el Julio Mochomo. Julio Mochomo, como todos lo conocen aquí en el pueblo. Ahorita ya él se dedica a árbitro, pues yo creo que la única vez que fue entrenador, yo creo que fue en esa época. Cuando traía el equipo de la América, ¿no es? Cuando hizo el equipo famoso América de ahí de la Miramuertos, eso fue. Y pues ya después fueron cosas deportivas, ¿no? Pues por ejemplo en la final esa de ese año en que fue en Quechehueca, fue la última cobachada que participamos. Sí, ahí la verdad teníamos un equipo que estaba muy bueno, la verdad, o sea, ahí yo creo que te empatan en el último minuto y fue el famoso penal del Guacho ese. Sí, fue penal. Y la verdad yo siento que digo, tiene redes sociales y a lo mejor puede ser que nos vaya a ver. Y si no, ahí se lo voy a compartir yo a él personalmente. Y quiero que me platiques también tu época como beisbolista, porque ahora tuvimos al que fue el entrenador de nosotros. Y pues fuera de las cámaras sí me platicó un poco así se acordó él pues de que lo que jugábamos nosotros ahí. No sé si te acuerdas de ese equipo o de tu etapa ese de beisbolista. Entonces, sí, no recuerdo. Su mamá fue la única que sí como que me dijo, ¿tú eres el encargado? Y yo, sí. ¿Y quién te acompaña? No recuerdo bien, pero le eché una pequeña mentira. Recuerdo que le dije que alguien mayor, ¿no? Bueno, mi referencia mayor era el Conan, que tenía un año mayor que yo. Y el Irving. Pero el Conan, no recuerdo bien si el Conan ya traía barba ahí, pues Conan ya se miraba más mayor que yo. Entonces le dije, pues él es el que va conmigo. Entonces, ¿y cuántos años tiene? Y le cambié la edad. Y la señora, pues. Se ve que el Conan no sabe, ¿no? El Conan, yo creo que el Conan ni sabe. Si ve el video, ahí se va a enterar. No, se llama lo de la maceta fue el último año. Es esa. Y luego otra que aventó el marro también. Porque ahí íbamos en la Benz ya, pues. Fue la maceta de aquel. Decimos un gasto innecesario también porque nos quedamos como una tipo vecindad, ¿no? Tenía cuartos y todo. Y resulta que el gordo en sus trancadas quebró una maceta y la señora nos la cobró carísima, ¿no? Pinche maceta está más oxidada y despintada, pero nos la cobró como nueva, ¿no? Pero ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, a la hora que estén viendo el video aquí estamos en otro video más, con un invitado más aquí, que nos va a platicar un poco de su historia, tanto como entrenador, como futbolista, y pues que nos platique si jugó algún otro deporte, pero antes que nada, pues lo vamos a invitar a que nos sigan en la página de YouTube y de Facebook. Estamos con Guillermo Cota, más conocido como el Oya. ¿Cómo estás, Oya? Bien, bien, aquí, mire, estamos aquí, gracias por la invitación, ya me la habían hecho, ¿no? Pero no había podido estar por cosas de que ya no vivo aquí en el pueblo, ¿no? Pero aquí estamos para platicar un poquito y pues más que nada de mi vida futbolística también, pues opinar un poquito sobre el deporte actual en el pueblo, la verdad que es lo que pues he estado viendo cuando vengo pocas veces, ¿no? Y que me tocó en la época donde uno estaba, pues era muy diferente, ¿no? Entonces, eso venimos a hablar. También le queremos mandar un saludo al Gerardo, al Liborio, que cada rato me preguntaba que si cuando lo iba a entrevistar a este loco, que fue cuando puse el primero de lo que me pusieran a quién podíamos entrevistar, fue el primero que me dijo que lo invitáramos a él. Pues vamos a hablar primero de cuando fuiste jugador, porque fuiste jugador y entrenador, y las dos cosas a la vez, ¿no? Pero pues vamos a hablar primero como jugador. De jugador, ¿por quién empezaste a jugar fútbol o qué te llamó la atención del fútbol? Pues en sí el fútbol yo creo que ya fue una etapa, pues, yo ahorita veo a niños hasta de 3, 4 años, sí, hasta 5 que ya juegan fútbol, ¿no? Antes no había ese tipo de categorías en la época donde uno estaba pequeño. Pero pues no, ahí fue más que todo mi hermano el mayor, él es el que jugaba, entonces pues él fue como me inculcó el tema del deporte, y pues
en el barrio, la colonia donde crecí, pues la verdad, todo el mundo juega fútbol, entonces fue donde pues empecé a jugar. Estaba hablando como creo que mi primer equipo donde participé, creo que tenía 7 años, si no mal recuerdo, no recuerdo el nombre, la verdad, no recuerdo el nombre del equipo, pero sí ya hace tiempo, pero sí, fue más que todo por mi hermano y que él iba y practicaba y yo iba a verlo jugar, entonces eso fue lo que más me desarrolló. Muchos, Poder jugar. muchos te conocen ahorita ya como delantero, pero tuviste varias posiciones atrás. Cuando era más morro, yo me acuerdo que jugabas de portero también, jugaste de portero. Sí, una época, bueno, cuando recién empecé, pues jugaba, no recuerdo la posición, la verdad no recuerdo si era defensa, jugaba de posición cuando tenía los 7 años, porque no, pues no sabía jugar, la verdad, o sea, no tenía noción de cómo patear un balón ni nada, yo nomás me metía porque me llamaba la atención, ¿no? De ahí fue defensa, después ya me fui y me gustó el tema de la portería, pero la verdad nunca fue, era más de cuando iba y jugaba por las tardes y todo eso, pero en sí un equipo no me tocó ser el portero de ningún equipo, ¿no? Ni infantiles ni nada, hasta que un día nomás ahí de la nada me di un golpe con el poste y ahí se me quitaron las ganas de ser portero, ¿no? Porque la verdad es una posición que es muy dura, la verdad muchos dicen que es muy liviana por el tema de que no corre ni nada, pero yo creo que es de las más riesgosas porque pues, te tienes que tirar y al final cualquier mal caída que tengas, te lastimas ya sea el hombro, costillas, cualquier parte del cuerpo, ¿no? Y pues las otras posiciones en sí, la verdad, no, mientras no tengas tanto contacto fuerte, creo que es menos riesgo, ¿no? Y pues aparte la de portero, pues un error, cae el gol y eres el más criticado, ¿no? A como puede ser. Y siento que a veces el portero no se lleva tanto reconocimiento en el sentido cuando un equipo gana, ¿no? O sea, yo siento eso, ¿por qué? Porque como no mete los goles, pues no se ve como no marca la diferencia en ese sentido, pues de anotar el gol o que dio el pase o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero cuando son cosas negativas, que por un error pierden o algo, entonces ahí sí marca mucho la diferencia eso, ¿no? Entonces, es difícil esa posición, pero en sí yo la dejé de jugar, la verdad fue una posición escasa, fugaz, vamos a decirlo por ahí, y ya de ahí pues fui desarrollando otras habilidades, pues ya empecé como que fui aumentando como mi tema de velocidad y todo eso, entonces ya fui desarrollando un poquito el interés más por el fútbol, ¿no? Tu primer entrenador que no sé si recuerdas quién fue. No, sí, el primer entrenador sí me acuerdo de él, pues fue el Julio Mochomo. Julio Mochomo, como todos lo conocen aquí en el pueblo. Ahorita ya él se dedica a árbitro, pues yo creo que la única vez que fue entrenador, yo creo que fue en esa época. Cuando traía el equipo de la América, ¿no es? Cuando hizo el equipo famoso América de ahí de la Miramuertos, pero sí, yo creo que él fue el primero que empezó con el tema como de inculcar, hacer equipo, ¿no? Ahí de morrillo, ¿no? De chavalos, sí, me acuerdo que él fue el que empezó todo. Ahorita yo ya lo reconozco más por árbitro, ya no sé, que traiga equipos, yo creo que ya no manejó, pero él fue el primer entrenador que jugué con él. En ese equipo, cuando tú empezaste de portero o de qué posición empezaste? No, ahí era, no recuerdo bien si era defensa, me parece. Sí, era defensa porque delantero tampoco. Digo, fue una etapa donde yo apenas como que el fútbol me llamaba porque yo iba y lo miraba y miraba pues, a gente mayor jugándolo, pero en sí yo no lo practicaba, pues yo sí, pues agarraba un balón como cualquier niño y me ponía a patearlo, pero en sí practicarlo no tenía la oportunidad. Ya después llega la oportunidad de estar con él, que empieza a invitar a todos los niños en ese momento que éramos. Me integro con él y empezamos a jugar los famosos torneos de Don Sergio, ¿no? Que en paz descanse ahí. Que él fuera pues la verdad era el creador y de todo el deporte, ¿no? Del deporte aquí. La verdad eran épocas muy, muy bonitas en esos tiempos, ¿no? Había liga infantil y que la verdad era muy, muy organizada y premiación, ceremonia, había el campo de fútbol infantil muy cuidado, la verdad, él lo tenía siempre cuidadito, sus porterías muy bien.
Pero ahí fue, no mal recuerdo, era defensa, yo creo, sí, jugué defensa y no recuerdo. ¿Y otro equipo había jugado en infantil o ya no jugaste con otro equipo? En infantil, pues, bueno, ese fue el inicio. Ya de infantil no recuerdo otro. Ya nomás era en la primaria, ¿no? Cuando jugaban en la primaria. Ya sí, de ahí nomás pasó la primaria. Jugué estuve en la primaria, lo que se jugaba en la primaria. Después vinieron etapas como más, que entré a la secundaria, vinieron etapas como más juveniles, ¿no? Pero las famosas ligas juveniles que no recuerdo si él las hacía, no recuerdo quién las hacía las categorías esas, pero ahí vinieron juveniles, ¿no? Que, sí. En la primaria que te dirigía el profe Gerardo, ¿no? Que en paz descanse también el profe Gerardo, que me acuerdo que pues casi se fueron yendo, ¿no? De los mismos que jugaban en la primaria, secundaria, y creo que no sé si hasta la prepa llegaron de tus mismos amigos de ahí mismo. La generación, bueno, los que son de mi generación, entre los 88, 87, 88, 89, pues más o menos es el rango que nos llevamos ya sea en la escuela. En primaria, según yo, de los de fútbol, no, nadie iba conmigo en la escuela. De fútbol no, ni uno de los que pues al final terminamos haciendo como equipo y todo eso. Ya en la etapa de secundaria y preparatoria, ellos no iban conmigo en la primaria. Ya en secundaria fue cuando pues, ya llegas, conoces nuevos compañeros, y ahí fue donde ya conocí más a los que ya jugamos ya la etapa de juveniles y preparatoria, y pues ya la categoría libre. En la secundaria, ya es que está el torneo de la Copa Coca-Cola. A los otros invitados que ya he tenido aquí le he preguntado ese torneo de la Copa Coca-Cola, que creo que ya no lo hacen ahora, ¿no? En estos años ya, porque creo que de la pandemia para acá ya no se organiza esa Copa Coca-Cola. Pero igual, o sea, ¿cuántas Copas Coca-Cola te tocó jugar a ti? ¿Los 3 años o...? Sí, bueno, sí, yo jugué los 3 años. El primer año me acuerdo que pues, estaba plebe, me acuerdo que el primer año sí me tocó, no recuerdo si hacían 2 equipos o 3 en la secundaria, en la técnica, pero sí me tocó estar ahora sí que en el más malo, ¿no? Podríamos decirlo, los que ya no alcanzaban como para decir, pues de pérdida de consolación hay que llevarlos, ¿no? Y así nos tocó a la mayoría de los que nos conocíamos, ¿no? Yo creo que nomás el único, si no mal recuerdo, que sí estuvo en el primer equipo de los que eran de nuestra categoría fue el Chantuli. Sí, no mal recuerdo, él sí ya, como que él ya venía un poquito más desarrollado, más o menos, porque yo creo que él ya hasta, no sé si ya jugaba en la libre, pero sí él ya como que lo conocían un poquito más, ¿no? Y sí, no recuerdo si él fue el único, me parece que sí, porque uno de los que estuvo en primero sí le tocó participar en el equipo principal, ¿no? Que en su momento no recuerdo quiénes eran, la verdad. Si me preguntas ahorita no recuerdo quiénes estaban arriba de mí y quiénes eran, pero sí, él fue el único y pues fue la rezaga, pero fue una buena experiencia ese primer torneo. Si no mal recuerdo, sí nos golearon, ¿no? Pues no sabíamos de nada. Y el primer año sí, ya el segundo, cuando pasó a segundo año, ya es como que salen los que estaban en el primer equipo y ya es cuando nos toca. Ya el segundo año sí tuvimos una mejor participación, ya fue donde coincidimos, pues lo que viene siendo el Chantuli, Francisco Ayala, ¿no? Me había olvidado su nombre, ahí le mando un saludo. El Padilla, Francisco Javier Padilla, Manuel Yokiwi, que él sí es el que más últimamente lo estuve viendo por Hermosillo. ¿Quién más? Pues estaba en la misma secundaria, estaba el Iván Palomares, el Rana. Creo que muchos no lo conocen, pero él estuvo en esa, ahí estaba él. ¿Quién era tu portero? Mi portero era el Yori. Yori, ¿no? El Yori. Porque me parece que sí era el Yori. Ya en el segundo año sí era el Yori. El primer año no recuerdo. Pero sí era el famoso Yori. Que ahorita, pues, yo creo que aquí en Pueblo ya aquí lo conocen, ¿no? Ya tengo mucho que no lo veo, pero igual ahí le mando un saludo. Bueno, miré que me mandó un saludo ahí
en la entrevista que le hicieron, pero sí era el Yori. Y la verdad me acuerdo muy poco de los demás, pero sí. Estaba el de este también, ¿no? El hijo del profe Mono, el Pancho. Estaba el Francisco, el Coyota, él también estaba ahí. ¿Quién más? El Yori dice que el Pichuy también, el gallina, ¿no? Estaba sí, fíjate que él es de los que marcó un poquito el rumbo de mi, pues podríamos decir como mi vida o experiencia en el fútbol, porque él fue el primero que me invitó a jugar fuera de aquí del pueblo, ¿no? Que pues para uno salir fuera del pueblo cuando tiene esa edad, pues es como que, no, pues sí, saliste, aunque fuera Obregón, pues ya tú ya eres, ya como que te crees que eres de un punto aparte, ¿no? Del lado que viene siendo aquí el pueblo. Que él te llevó el equipo y al rato él se salió y tú te quedaste yendo. Sí, ahí, ¿no? él me invitó, pero yo creo que ahí estaba, sí, yo creo que fue por ahí como entre segundo y tercer año de secundaria que invitó a un equipo en Obregón, y ahí estuvimos por buen tiempo, como yo creo que a las 2 temporadas él se salió, pues ya no iba, no sé por qué, y pues yo seguí solo, me seguí yendo solo, y ahí me fui enfocando, y ahí fue donde fueron dándose las cosas, ¿no? Que ya fue empezar a jugar en Obregón, ya jugaba Obregón y jugaba aquí, entonces ya fueron esas etapas. El Rafael, algo así, ¿no? Rafael, no recuerdo bien su nombre, ¿no? Pero yo nomás conozco por el Pichuy, sé que se llama Rafa, pero él también jugó en la secundaria en esa generación de la Coca-Cola, ¿no? Y el tercer año en la Coca-Cola yo creo que fue el que más destacamos, que no mal recuerdo, pues es que eran fases muy largas, ¿no? Porque pues todas las escuelas participaban, pero el tercer año creo que fue el más destacable que hicimos. Perdimos, no recuerdo si fueron en cuartos de final o octavos, no recuerdo bien la fase, que perdimos en penales, ¿no? Que eso sí, yo siempre he tenido una maldición con los penales, la verdad, o sea, eso es lo único que en fútbol sí siempre he fallado muchos penales y claves, la verdad muchas veces he fallado penales claves, pero pues es parte de, ¿no? Yo siempre he dicho que el que no se anima, porque hay muchos que sí te dicen, que tú fallas los penales, no le des un penal a él porque lo falla. Pero a veces esa gente que habla o te dice son los que se esconden, que se esconden y no los piden. Pues. Entonces, yo siempre he dicho, o sea, pues al final el penal es ahora sí como que es un volado y todo en el ámbito de fútbol así lo vemos, porque cuando quedas empate un juego, una final, ya te vas a los penales y muchos dicen, no, pues o sea, sí, él perdió, pero creo que la merecía. A veces en los penales no gana el que haya hecho el mejor juego, pues a veces gana pues ahora sí que el que tiene un poquito más de mentalidad y tranquilidad para el momento de tirar el penal. Para los jóvenes ahorita que van en la secundaria, que no conocieron ese torneo, ¿qué experiencia te dejó a ti? O sea, ¿qué era la Coca-Cola para ti en ese momento? Digo, pues el primer año, pues para mí sí fue una experiencia nueva porque, pues, digo, pues el salir del pueblo, nadie salía del pueblo, o sea, pues a esa edad, digo, muy difícil, tus papás se dejan salir. Bueno, en mi caso, no sé los demás, a lo mejor los demás casos van a decir, no, pues yo me la llevo en Obregón en esa edad. Pues buena experiencia, la verdad, o sea, digo, compites con niños o compañeros de otros lados, ya sea de Ciudad Obregón, de las diferentes comunidades que hay alrededor de Cajeme, y te das cuenta, y es donde te das cuenta del golpe de realidad, que el nivel es muy diferente, pues, o sea, ves que hay jugadores más buenos, pues todavía, o sea, yo en esa época, pues yo miraba aquí y decía, no, pues sí, es muy bueno, pero ya vas y te encuentras con otro nivel y otros jugadores que dices tú, no, pues sí te va marcando y eso es lo que te va dando realmente el fogueo o la experiencia pues para un futuro o para los torneos que te vienen adelante. ¿Alguna anécdota que te haya tocado en la Coca-Cola que tú ya que la recuerdas? En la Copa Coca-Cola, pues la verdad, tío, no tengo muy buena memoria, sí, o sea, pero no, buenos recuerdos, no, yo creo que lo único fue que las amistades que me dejó, porque te digo, ahí fue donde empecé a convivir un poquito más con los que mencioné ahorita, y pues de ahí ya nos fuimos a preparatoria, y ya pues, ya en la universidad pues ya cada quien se fue a su lugar, pero yo creo que eso fue la mejor experiencia que me dejó, ¿no? Que conocí a
me hice más amigos y creé un vínculo de amistad con muchos compañeros porque no estábamos en el mismo grupo todos, pues entonces ahí fue donde medio nos coincidimos, ya en las tardes nos juntábamos para jugar o algo. De la primaria, cuando pasaste a la secundaria, te juntaste con gente que jugaban en la mañana, con los que juegan en la mañana, ¿no? Que tú jugabas contra ellos, ¿no? Y luego ya acá en la secundaria, cuando pasas a la prepa, te juntas con lo de la Benito, que creo que ahí fue donde se armó un buen equipo, ¿no? Que creo que en la Benito ya donde estaba el Moño, estaba el Clemen. O sea, ya cuando llegas al Cobach, para que nos platiques un poco de las cobachadas que te tocó. Bueno, sí, o sea, la verdad, digo, la generación que me tocó, que me tocó a mí, yo creo que, digo, cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Cada quien habla por las etapas que vive. Yo siempre lo he dicho, el opinar en el ámbito amateur es muy difícil. ¿Por qué? Porque ya va pasando las épocas, incluso hasta a nivel profesional. Ahorita nosotros no podemos, yo en lo personal, no puedo decir que Hugo Sánchez es mejor que, no sé, te puedo decir que otro jugador mexicano de la actualidad, porque a mí no me tocó Hugo Sánchez. O sea, me tocó pero no lo vi yo en sus mejores momentos, y aparte, a la edad que él jugaba todavía, yo creo que en el Mundial del 94 fue, o sea, el fútbol no me llamaba la atención ni me interesaba, entonces no miraba la televisión. Entonces, en el amateur es igual, entonces es muy difícil. Para mí, mi generación, creo que ha sido de las más fuertes. Digo, ya habrá opiniones, ya habrá, a lo mejor ahorita hay generaciones buenas, la verdad. Digo, de hecho, sí me tocó ver otras generaciones buenas. Pues, una fue de las que dirigí y otras después me enteré que hubo una, entonces. Pero sí, ya en la secundaria se juntó una parte de la generación, pues digo, se van dando, entre más avanzan los años, ya ves quién realmente le gusta el fútbol. Muchos se van alejando porque pues ya no les gusta o les llamó la atención otro deporte o simplemente ya no les interesa el deporte. Brincamos a la preparatoria y sí, ahí fue donde realmente me tocó coincidir ahora sí con todos, pues como dices tú, con el Moño, con el Clemen, con el Alex, hermano del Clemen. Con el Carlos, ¿no? También el portero. Con Carlos era un año menor que nosotros, me parece. Entonces pero coincidimos ahí. Ya en el tercer año ya estaba el Pechas ahí, ¿no? Ya había pasado a la prepa también el Pechas. Sí, no sé si el Pechas y el Carlos sean de la misma edad, no tengo entendido, pero sí me parece que el Pechas entró. Pues el Pechas nos tocó una cobachada, que fue la última donde perdimos la final. Que la perdimos en Quechehueca, en penales. La perdimos en penales. También ahí, la verdad, sí tengo me quedó un sabor amargo siempre en el Cobach porque nunca la pudimos ganar a pesar de haber traído un buen equipo, ¿no? La verdad, digo, pero creo que todo eso es en base a lo que volvemos a decirlo, pues no, en este caso ahí el entrenador era el profe Marcelo, pero el profe Marcelo, pues él no es como que sea un entrenador o, bueno, en cuestión de fútbol. Porque según yo sí es maestro de boli. No sé atletismo. Si su buen perfil sea atletismo o boli. Porque yo sí miraba que les dedicaba mucho tiempo a esas dos áreas, ¿no? Y el fútbol era como que, no, sí, a ver, me acuerdo si era el Padilla, el Chantul, y ahí entre ustedes háganse, el Conan, incluso el Conan también estuvo ahí. Ahí ustedes encárganse y hagan el cuadro. O sea, siempre nos manejamos entre nosotros. Él siempre era como la cara, pues, el representante, ¿no? Entonces yo creo que por eso también pues nunca pudimos porque es muy difícil dirigir o armar el equipo cuando tú eres parte de. ¿Por qué? Porque entra en la discusión de que pues tú te metes o porque él estás es tu jugando, amigo, ¿no? Y estás dirigiendo al mismo tiempo, jugando y dirigiendo. Sí, exactamente, o sea, estando dentro del campo no ves los errores de los demás. Incluso uno puede decir, no, pues yo estaba dando un juegazo y la verdad, pues no es la realidad, no lo estabas jugando bien. Entonces, es muy difícil. Entonces, yo creo que por ese lado nos faltó ahí un apoyo realmente de un entrenador, que él tomara las riendas y no tanto que como que ustedes decidan y organícense. O sea, entonces, eso fue. Y pues ya después fueron cosas deportivas, ¿no? Pues por ejemplo en la final esa de ese año que fue en Quechehueca, fue la última cobachada
que participamos. Sí, ahí la verdad teníamos un equipo que estaba muy bueno, la verdad, o sea, y yo creo que todos estábamos en buen momento, pues te estoy hablando que teníamos, ¿qué es? 17 años, por ahí más o menos, 17 es cuando va saliendo de la preparatoria, entonces ya todos jugamos en categoría libre, ya todos andábamos en categoría libre, ya cada quien había hecho... Ya traían el equipo, ¿no? En la categoría libre. Sí, ya andábamos, es cierto. Ya bueno, ya muchos, pues por ejemplo el Chantul, el Clemen, el Alex, el Moño, yo creo que la mayoría, todos, antes del equipo que armamos como Cobach, ya todos traían sus equipos Ya habían anteriormente. jugado. Pues yo ya había jugado con los Tigres, yo creo que nomás Tigres había jugado en ese momento, hasta ahí, ¿no? Hasta esa etapa del Cobach. Y ya de ahí fue el Cobach, que fue el equipo que formamos. Pero sí, ya pues el Chantuli yo creo que ya traía varios campeones de goleo de la categoría libre. O sea, estoy hablando de la mayor ya, a pesar de tener 16, 17 años. Y él ya tenía, yo igual ya había ganado, no recuerdo si mal recuerdo, había ganado 2 campeones de goleo igual de la categoría. O sea, ya veníamos con fogueo. Por eso te digo que ese año siento yo que fue el mejor año que tuvimos para haber ganado la etapa, pues viene siendo como zona de aquí y a brincar, pero digo, no se dio por circunstancias. Pues ese torneo no recuerdo si todos los juegos los goleamos, la verdad. Yo creo que el único juego que fue el que empatamos fue ese, el de la final. Que también lo merecíamos haber ganado, ¿no? Pero al final, ahí yo ese juego, te platico rápido ahí, porque ese juego yo sí no lo terminé. Pues como las covachadas se juegan en un día, es cansado, ¿no? Entonces nos tocó Quechehueca y a nosotros nos tocó jugar todos los juegos en el campo de tierra. Había 2 campos en Quechehueca, el de la preparatoria, que era el pasto sintético, pues la verdad que estaba muy bonito, y el de la tierra, que tienen el que está fuera de la escuela. Entonces a nosotros nos tocó jugar todos los juegos, nos tocó jugar en la tierra, y sea o no, te cansa un poquito más porque la tierra es suelta, que a nosotros en nuestro momento nos encantaba porque pues decíamos nosotros, pues nosotros estamos acostumbrados a jugar de tierra, o sea, nos sentíamos como en nuestra zona de confort en cuestión del terreno de juego. Ya nos pasa en la final, llegamos a la final, ya nos lo ponen en el campo sintético, perdón, en el pasto natural. De pasto natural, pues ya llegamos cansados, ¿no? O sea, ya llegas cansado, ya llegas, yo no recuerdo si eran 3 juegos ya, porque el primero no recuerdo si lo jugamos a las 10 de la mañana, yo me acuerdo que sí hacía mucho calor, el otro lo vienes jugando, no recuerdo si 2 o 3 horas después, o 2 horas más o menos. Acaba el juego como a la hora vuelves a jugar el otro, ¿no? En lo que se terminan los demás. Entonces, sí es pesado, pero esa final, yo recuerdo que ya para acabar, si íbamos, no recuerdo si íbamos ganando 1-0 o 2-1, no recuerdo, pero íbamos ganando. Y pues ya nosotros ya estamos cansados, estamos jugando más como al contragolpe, porque era el Cobach 1, parece que nos ganó la final, era el famoso Cobachito. Nos empezamos como a jugar ya más a contragolpe porque teníamos mucha velocidad arriba, pues estaba el Moño, que era rapidísimo, estaba el Chantuli, que también era muy rápido, teníamos al Pecha, pues en su momento pues él estaba bien chavo, pero también corrió un montón, y bueno, pues ya los que lo conocen saben que corre, y estaba yo igual, o sea, traíamos muchísima velocidad, entonces, pero no hubo una jugada donde metieron un pelotazo largo, corro, y en el tiro de esquina de la portería del Cobachito, ahí me da un calambre, y me tiro. Entonces ya llega el profe Marcelo y es algo que yo siempre me enojé, no, nunca se lo reclamé a él porque pues al final él era el maestro, no me metí en ponerme a pelear con él, pero saca y me pregunta que cómo sigo, le digo que estoy bien, o sea, nomás era el calambre, y pide el cambio y me sacan del juego, entonces yo ya no termino, entonces yo ya cuando ya me incorporo, que me quitan el calambre, quiero entrar, me dicen, no, ya entró, no recuerdo quién haya entrado, la verdad, no recuerdo quién, el caso que yo ya no terminé, pues. Entonces ya fue como que me quedó la frustración porque pues yo todavía tenía como piernas como para seguir jugando. Entonces nos empatan, te digo, no recuerdo bien si íbamos ganando 1-0 o 2-1, nos empatan, nos vamos a penales
Y yo creo que en los penales eso fue lo que nos jugó un poquito, que vas ganando y como en todo el fútbol, te empatan en el último minuto y Fue el famoso penal del Guacho ese. sí, fue penal. Y la verdad yo siento que, digo, tiene redes sociales y a lo mejor puede ser que nos vaya a ver y si no ahí se lo voy a compartir yo a él personalmente. El penal la verdad lo tiró ya sin ganas. Él de hecho, Y él lo dijo, ¿no? Dicen que lo dijo. sí, él iba desmotivado, él dice, si yo tiro penal, yo lo voy a tirar nomás por tirar. Dijo, yo, la verdad, dice, andaba molesto por lo mismo, porque te digo, Y por otras acciones que ya han pasado. sí, ¿no? ya sientes el juego ganado, o sea, te digo, es cansado porque ya todo el día estuviste jugando, corriendo, o sea, ya, pues lo que medio comes, porque pues tampoco es como que nos daban un super comida. Entonces, y él dijo, si yo tiro el penal, yo lo voy a tirar y lo voy a tirar sin ganas. Y si entra, qué bueno, y si no, pues sí. Y sí, dicho y hecho, va, nomás lo toca y se la da al portero casi en las manos. Entonces, él falló el penal, pero pues igual nadie le dijo nada, la verdad, porque ahora sí, como dice, él ya había avisado. Y pues ahí fue lo frustrante que nos quedamos. La verdad, debo decir, esa generación no ganamos nada. Ni tanto en secundaria, que estábamos separados, ni ellos ni nosotros, ni en juntos en la preparatoria tampoco pudimos ganar nada. Y en el ámbito ya por fuera de las escuelas que teníamos el equipo, pues sí ganamos, pues, pero torneo local, ¿no? Tío, nunca hubo la oportunidad de salir fuera y participar, que se lo podíamos haber hecho. Yo creo que la única vez que participamos fuera fue un Interprepas que organizó la universidad de aquí, la UTS. La UTS. Que porque no recuerdo bien si la universidad quería foguear al equipo de ahí mismo de la universidad e invitó a varias preparatorias, recuerdo la del Campo 60, no recuerdo si los dos Cobach de ahí de Obregón, Pueblo Yaqui, Quechehueca, eran 8, recuerdo porque hicieron 2 grupos y en uno de esos grupos eran 7 prepas y era la universidad, ¿no? Y yo creo que fue el único torneo que jugamos fuera del Yaqui y las covachadas, ¿no? Que fueron los únicos. Vamos a dejar un poco ahí el tema ese y quiero que me platiques también tu época como beisbolista, porque ahora tuvimos al que fue el entrenador de nosotros y pues fuera de las cámaras sí me platicó un poco así se acordó él pues de que lo que jugábamos nosotros ahí. No sé si te acuerdas de ese equipo o de tu etapa ese de beisbolista. Sí, la verdad no recuerdo cuántos años teníamos, no recuerdo ni qué año fue, pero sí me acuerdo que él organizó el equipo de béisbol. Es que hay en edades donde uno todavía no se visualiza a qué deporte como inclinarse, ¿no? Pues, o sea, en su momento, pues a mí me gustaba el fútbol, o sea, pero no es como que tenía el enfoque en el fútbol. Pues yo creo que estamos hablando que estábamos en primaria, sí, yo creo que Como 11, 12 años. estamos en la primaria, entonces ahí todavía te digo, en primaria yo todavía no era como desarrollar el gusto por un deporte en sí. Uno lo que quería es donde estuvieran los amigos, en este caso fueron los amigos de ahí de la colonia, ahí donde estuvieran ellos, tú querías estar, querías ser parte del grupo, ¿no? Entonces, pues en ese momento todos se fueron al ámbito del béisbol, pues ya en ese momento ya no estaba el equipo que traía Julio, entonces el América, entonces ya fue como más, vamos a hacer el equipo de béisbol, lo hizo en este caso Jesús Navarro. Navarrete, que sí miré la entrevista de él, y sí, la verdad sí fue una etapa muy bonita, pues aprendimos a jugar, nos llamó la atención, me acuerdo que hay muchas anécdotas ahí de partidos donde lo hicimos enojar mucho a él por cosas que, como la mayoría era puro futbolista, pues no nos sabíamos las reglas, ni nos sabíamos jugadas, ni las señales que él nos quería enseñar. Pues y le tirábamos con el guante, dice él, hacía las pelotas cuando pasaba la pelota. Sí, al inicio sí, me acuerdo que pues todos le teníamos miedo a la pelota, pues que la pelota en su momento, pues en ese momento, en esa época hubo una liga de béisbol, que también la verdad fue una liga muy, muy bien organizada, no recuerdo quién la traía. Creo que Lalo, ¿no? El de ahí de la Cobach. Me parece que sí, no recuerdo. Lalo, sí, el que trabajaba ahí en el Cobach. Él la traía, la verdad está muy buena. Me acuerdo que estaban los cañeros. Los yaquis eran de ahí. Los cañeros, ¿quién los traía? No recuerdo, pero de ellos mismos. Sí, cañero y yaquis eran de ellos.
Estaba Totonilco. Estaba Totonilco, estábamos nosotros. Los Naranjeros de acá, donde fue el Machi. Los Naranjeros de acá del lado del Seguros, toda esta zona de este lado. ¿Y luego quién más estaba? No, pero eran 6 equipos. Sí, eran 6 porque... Los Mayos de ahí del Gasper, ¿te acuerdas de los Gasper, el Tico, todo eso? Sí, te digo, esa liga de béisbol se hizo, pero porque muchos niños que jugaban fútbol participaron en su momento. No sé si haya sido por eso que la liga ya no siguió, porque como que ya jugamos un momento, sí miramos y pues como que ahora sí nosotros miramos que no dimos el ancho y ya fue como que te inclinaste allá al fútbol. Y a lo mejor esos poquitos que traían, porque por ejemplo los Naranjeros, en este caso que eran de acá del lado de lo que son el Seguro y todo de acá. En lo campestre, ¿no? ¿Qué lado? Pues estaba, por ejemplo, un ejemplo, el Machi. Y el Machi al final terminó inclinándose más por el fútbol. Entonces, varios ahí, digo, no recuerdo bien, a lo mejor varios de ese equipo se salieron. En su caso, en nuestro caso, pues todos éramos futbolistas. Yo creo que también... ¿Y ni uno siguió béisbol? ¿Uno fue beisbolista? No, yo creo que nadie. De ahí de la Miramuertos, de ahí de la Rodolfo Félix Valdés, nadie. De los famosos tomateros. Entonces, nadie fue, entonces todos nos inclinamos, ese equipo desaparecen ellos. De Atotonilco yo creo que igual, porque ahí sí no recuerdo, también andaban varios, entonces también se cambiaron al fútbol. ¿Elisha? Desaparecieron Elisha fue uno de ellos. Y pues esos que dices tú, los Mayos, también, pues andaba el Gasper, el Tico, también ellos inclinaron por el fútbol. Yo creo que los únicos equipos que realmente traían jugadores como para ser beisbolistas eran los Yaquis y los Cañeros, que al final ellos eran una escuelita, si no mal recuerdo, ellos tenían una escuelita, por eso es que ellos hicieron la liga, más que nada como para foguearlos, porque no recuerdo bien, ellos sí iban y participaban en Ciudad Obregón, ¿no? Entonces ellos sí traían a jugadores que se dedicaron, yo creo que al final se dedicaron un poquito más al béis, ¿no? Dice el Chullón, que él te ponía de cuarto bat, que era su cuarto bat, tú. Dice, era mi cuarto bat y mi fielder central, a lo primero, al rato que te tenía de catcher. Sí, es que era como experimentar y nos iban poniendo, ¿no? Entonces él me ponía como de cuarto bat, porque era por categoría, no, pero sí yo era el que tenía como un añito más grande que los demás, entonces yo era como el más grande, podríamos decirlo, en la generación. Y de fielder me puso porque, te digo, era rápido en cuestión de velocidad, entonces me decía, eres rápido, entonces el fielder central se ocupa que sea rápido, y pues el brazo, tienes un poquito más de fuerza, la puedes llegar hasta... Pues él se imaginaba que íbamos a ser todos unos profesionales, que íbamos a agarrarla desde allá y le va a poner casi ahí, sí le va a poner en el guante en que su momento era el catcher, ¿no? Pero pues no, tío, o sea, todo es práctica, y no, pues agarrar la pelota, sí la podía llegar, pero nunca la ponía ahí, la ponía para primera o para tercera, donde menos a donde tenía que ser no la ponía. Entonces, de ahí ya me cambié a catcher, que también fue ahí sí ya fue donde me quedé. Y ahí no sé si te acuerdas ahí que cuando te cambió de catcher era porque yo entré a pichar. Sí. Y que creo que estaba el Copechi, era el catcher de nosotros. El Chechi. Y que decía que yo le tiraba muy recio y ya no quiso ponerse. Y fue cuando te pusiste tú. Cuando me ponías las señales que me hacías tú, que me hacías así, que para allá o para acá. Porque no, las señales, digo, pues es que el Chuy nos decía señales de 2, 3 o 4 dedos, pero pues yo no le sabía, yo lo más fácil era decirte para allá, para acá o aquí, o sea, no me aprendí nunca las señales de catcher, la verdad, entonces era más fácil, pues al final éramos nosotros los que estábamos dentro, entonces ya nomás. O a veces que él nos tiraba señales y yo no sabía, una jugada, digo, no sé si se acuerden, pero una jugada donde había un jugador en primera y había un jugador en tercera y segunda estaba libre. Entonces yo era el catcher. Entonces tiran la bola, corre el jugador de primera, roba la base. Entonces pues yo lo veo y yo tiro porque lo quiero ponchar, pero se viene el de tercera y lo anotan la carrera. Entonces él se enoja conmigo y me dice, no, es que no ves que tienes que cuidar siempre al jugador de allá, ese no. Entonces digo, fueron cositas que fuimos aprendiendo, pero que él se enojó con nosotros. Pues entonces, sí, ya de ahí me acuerdo que ya siempre me enfocaba con el jugador que estaba más adelantado en las bases, ¿no? En este caso, el que estaba en tercera o el que iba más adelante. Pero sí hubo anécdotas donde incluso... No sé si te acuerdas la del Santini, la
del catcher de los Yaquis, cuando una vez creo que estabas tú en segunda o en primera, creo. No sé si me tocó batear a mí o algo y pegué un hit y tú te corriste. Y creo que tiraron la pelota al catcher y se puso el catcher y te esperó en la de este y creo que te puso en el de este ahí, en el home, pues te tapó el home. Que te enojaste tú y le dijiste, ay, pues me tapó el home, ¿cómo lo? No, es que se puede hacer eso. Y creo que a la siguiente fue la misma y te lo llevaste al Santino que lo hiciste volar. Ya después, cuando estabas tú de catcher, hacías lo mismo, creo que ya tú pues, te ponías a un lado del home pues, y dejabas que pasara. Y no me acuerdo si el Santini te quiso hacer lo mismo. Y cuando te le pudiste enfrente tú y lo tumbaste, me acuerdo que te querían expulsar esa vez. Sí, te digo, es que no sabíamos las reglas. O el Santini beisbolista. Sí, pues el chavalillo este era junior. beisbolista él. Pero pues uno no sabíamos las reglas, ni sabíamos cómo en el fútbol, pues igual en el fútbol hay mañas que uno va aprendiendo en base a lo que va viviendo, lo que te hacen los rivales. Entonces, lo mismo fue ahí, sí me acuerdo de que sí corrí y yo me enojé porque yo ni choqué fuerte con él la primera vez porque yo lo que quise nomás es como esquivarlo y tocar la base, pero pues ya me tocó y nunca toqué la base tampoco, y yo enojado pues diciendo, oye, pues está mal, se atravesó, o sea, yo, ¿cómo voy a tocar la base si está él enfrente? Pero ya después me dice, no, es que eso es legal, él puede cubrir la base, todo, y mientras alcance a agarrar, si está cerrado, él va a tocar. Entonces, sí fue así, ya después, a la siguiente me tocó otra jugada, y como dices tú, sí, me acuerdo que dije, no, pues si ya está ahí, pues entonces yo me lo llevo. Y él es más chico que yo, y si no me recuerdo, sí me parece que es más pequeño, un año. Pero pues él siempre ha estado muy robusto, él siempre ha sido de cuerpo más ancho y uno pues flaquito, pero pues me acuerdo que me lo llevé y no como si soltó la bola él pues del mismo choque, pues entonces ahí ya fue carrera y a la siguiente me tocó con él y ya fue cuando pues yo me puse fuerte, ya sabía que se me iba a venir y sí. Pero sí, ya de ahí en adelante vas agarrando maña y ya me ponían Jon y lo cubría o ya hacía otras cosas que vamos aprendiendo. Ya fue la etapa esa como beisbolista, ¿no? Ya la pasamos, ya pues, ya como dices, volvimos al fútbol y todo ese rollo. Ya nos quedamos en el momento de la prepa ahí. Ya en la prepa ya tú ya jugabas en la categoría libre. ¿Tu primer equipo en la categoría libre cuál fue? Según yo, y ahorita estoy haciendo memoria, ¿no? En lo que platicamos, lo del béisbol, según yo fueron los Tigres. Los Tigres, don Sergio. Con los Tigres de don Sergio, que en su momento pues jugaba nuestro hermano el Kiki, el Ángel, el Cota, el Marranas, Paul, que le mando un saludo al Paul ahí. No recuerdo quién más jugaba. Fue cuando entramos muchos morros, ¿no? Que entró el Alex, ¿no? El sí, Clemen. Pues de hecho el Alex y el Clemen, bueno, el Alex me parece que ya jugaba. Después entramos el Clemen y yo, sí fue una ahí donde entramos. Por ejemplo, ahí cuando entré yo entré de medio por una banda. Digo, con la velocidad pues me ponían ahí, entonces ahí fue donde empecé con ellos. Ya después, ya fue como buscándome unas posiciones, terminé delantero, ¿no? Que pues ya, pues aquí en el Yaqui no hay mucho como técnica de juego en cuestión de la defensa, entonces ya como el típico pelotazo, corre y ya la metía, ¿no? Entonces ahí fue como me acomodé delantero. Que le mandamos un saludo al pariente de nosotros, Saladán, al tumbado, portero, que era que te protegía mucho él. Sí, cada que te pegaban, ahí andabas y nada, que en un intervalo él terminó pegando. Sí, él fue el que me ha dado el peor gol. Él me protegía cuando recién empecé, pero en un torneo que nos tocó ser rivales, él fue el que me dio el peor golpe, ¿no? Entonces, pero son partes del fútbol. Después de esos Tigres, ¿nunca quedaste campeón con los Tigres? Perdieron una final, ¿no? Con Jaguares, ¿que no? No, pero antes, o no. No recuerdo, sí ganamos. No quedaron campeones, perdieron la final con los Jaguares. Sí, esa sí, la final, sí, me acuerdo que la perdimos. Fue una que perdimos con los Jaguares, los famosos Jaguares de allá de la marca Cano. Sí, esa, pero no, yo creo que fíjate que no ganamos ni una. No quedamos campeones ni una. Pero ahí fue donde, pues, digo, gané mis primeros 2 campeones de goleo con ellos, ahí con los Tigres. Perdemos esa final me acuerdo. Y la tengo presente porque fue el día que me gradué de la secundaria. Iba saliendo yo de la secundaria.
El primer juego no recuerdo si lo ganamos o lo empatamos, me parece fue en la Miramuertos o no recuerdo. El segundo juego fue en la No, Miramuertos, miento, sí, el primer juego fue allá en la Marquecano, sí, y yo nomás jugué medio tiempo, porque tenía que estar en la graduación de la secundaria, y perdieron 2-1 ahí, me acuerdo, entonces ya el juego de vuelta lo empataron. lo empatamos y pues ya el global nos terminaron ganando ellos, ¿no? Pero sí, era un buen equipo. Después de ese equipo ya fue cuando siguió el Cobach. Sí, ¿no? de ahí fue cuando, bueno, entré a la preparatoria, porque te digo, esa final la perdí cuando me estaba graduando de la secundaria. Entró a la preparatoria y ya de ahí fue el Cobach. No recuerdo si siguieron seguí con los Tigres todavía, porque lo del Cobach ya fue segundo, tercer año, me parece. El Cobachito, ¿no? Cuando nos patrocinó la carnicería Carlita, ya fue segundo y tercer año. Entonces sí, todavía seguí con los Tigres, no recuerdo más cuántas temporadas más. Ya después nos armamos ahí entre todos, el Padilla, el Chantul y el Conan. Conan que sí fue el que más se movía en ese sentido, ¿no? De armar equipo. El Conan era más que todo el que como que siempre nos jalaba en juntarnos, vamos a hacer esto. Entonces él fue, me acuerdo que hasta él era el que ponía sus cartulinas anunciando el juego ahí en la prepa. Sí, iba, y la verdad sí iba muchísima gente, alumnos y conocidos de nosotros, amigos. De ahí de la prepa iban a los juegos. De ese Cobach tricampeón, ¿no quedaron? Sí, ese vez ganamos las 3 temporadas seguidas. Y las finales aquí, pues creo que de ahí tomaste venganza, ¿no? Con Jaguares, ahí le ganaste. Nos tocó una en Jaguares, no recuerdo si, a ver, esa sí no. Me acuerdo que le ganamos una al campo 16. No recuerdo si era Caballeros, eran Caballeros, me parece, fue en Atlante. Los Guerreros. Eran los Guerreros, eran los Guerreros que la ganamos en penales. Del Roberto Espinosa. Que la ganamos en penales. Ese equipo estaba muy fuerte, ¿de acuerdo? Pues ahí, bueno, hubo una época de los Guerreros que... ¿Fue primero ese y después la de los Jaguares? No, fue primero Jaguares. La primera final que ganamos fue a Jaguares. Esa sí no la tengo muy presente, no me acuerdo cómo fue, pero la ganamos. Luego nos tocó Caballeros, que esa sí me acuerdo, allá fue en penales en el Estadio del Atlante. Y después vino la famosa final de los 3 juegos, ¿no? Que fue contra el Morelos 2, me parece. No recuerdo bien el por qué fueron los 3 juegos, ¿no? Pero al final la terminamos ganando también. No recuerdo si ganamos los 3 juegos, no recuerdo bien, pero sí fue ahí. Y ya después no recuerdo por qué el equipo se desintegró, la verdad, no recuerdo, pero digo, era muy buena generación también. Y pues ahí también metimos que no estaba en la prepa, pero era conocido en otro, el Calucha. No recuerdo su nombre. Javier Solís. Pues yo creo que muchos sí lo han de conocer. Buen jugador también. O sea, a él fue el que traíamos como de experiencia arriba en la delantera. Y la verdad, sí, el 9, ¿no? Era el 9 de nosotros. Ándale, él era como el 9 fijo y ya nosotros que estábamos un poquito más chavalos éramos los que corríamos por todos lados, ¿no? Muchos decían que, o varios, el Conan también lo comentaba mucho, que y de los gente grande, ¿no? Como el Cota, otra gente que me ha tocado que hablaba mucho de que ellos ya estaban más grandes, ¿no? Y de morridos, que se acoplaban muy bien tú y el Clemen. Que el Clemen te agarra el balón y te filtra el balón y ya tú corrías, ¿no? Porque pues tú eras más rápido el Clemen era más técnico, ¿no? Que era el que te mandaba los pases. Dicen mucho que la delantera esa que tenían ustedes fue lo que mucho ayudó, ¿no? Porque muchas veces tú corrías y ya se entraba y ya el Calucha remataba, ¿no? El Calucha era bien un buen rematador de cabeza, ¿no? Sí, el Clemen, un saludo al Clemen ahí por si lo llega a ver también si lo veo en estos días que ando por acá. El Clemen siempre fue un jugador muy técnico, la verdad, eso sí, el velocidad nunca tuvo, pero digo, igual tenía velocidad porque pues, para la edad que teníamos, ¿no? O sea, pero no era veloz, pues. Pero sí, lo que le ayudaba mucho era su técnica. Siempre me llevé muy bien con él porque también en escuela coincidimos hasta la preparatoria.
pero pues éramos del mismo barrio ahora sí, entonces me tocaba coincidir con él ahí en las canchitas, ahí en la canchita de la Miramuerto, entonces jugaba con él, entonces sí fue como que me entendí un poquito con él. Y con el Chantuli también, el Chantuli era otro con el que yo me entendía mucho en cuestión de fútbol, ¿no? En la delantera, porque el Chantuli igual era muy rápido también, o sea, entonces, y el Chantuli pues ya de secundaria ya lo conocí. En la primaria me tocó nomás jugar en contra de él, ¿no? Que él iba en la mañana y iba por la tarde en la primaria. ¿Con qué equipos quedaste campeones que tú recuerdas en la categoría libre? Libre pues son los Tigres. Pero quedaste campeones. Ah, no, campeón no, perdón. Yo creo que los primeros campeonatos fueron con el Cobach. ¿Quién más que campeón? Con los Piratas. Se me hace que me acuerdo más yo que tú. Mucha gente no se acuerda o no sabe que jugaste con los Piratas. Ah, no, eso sí, es que fue un torneo nomás, pero sí, con los Piratas. Yo creo que si alguien de los Piratas ve el video, no, yo creo que es el único título que tienen ellos. Sí, creo que sí. Me tocó ahí, pero igual tampoco es que CDP, ¿no? Sí, tampoco no es que la ganamos porque yo fui, no, o sea, no estoy diciendo eso, sino que se armó buen equipo en ese momento porque estaba el Zavala, estaba el Macaco. Hay alguien que no te acuerdas, que yo sé que, y en el Cobach también estaba, y es el que les movía el equipo también ahí. ¿El Iván? No, otro. Ok, sí, cómo no, sí, Pedro Pablo. El Pedro Pablo. Pedro Pablo, que pues, no sé de él, no sé nada, pero igual él sí era muy buenísimo, es muy buen jugador. Él también, fíjate, o sea, es el otro caso, él hasta la prepa fue donde se dio a conocer y sí, era muy buen jugador. También estaba en Piratas él, En Piratas. O sea, estoy hablando que llegamos 4 y el equipo sí cambió. Sí, ganamos esa final, se la ganamos a CDP. Allá Entonces sí, la verdad esa sí fue muy padre, digo, porque tuve muy buen trato con la gente de los Piratas que traían en ese momento, ¿no? Y sí, la verdad siempre me llevé bien con ellos, pero sí, fue una temporada que me la pasé muy a gusto con ellos. ¿Cómo te trataban antes de que jugaras con ellos? Bien. Antes no, pues antes era pues, que casi bájenlo y no lo dejen correr, pues siempre eran sus gritos, hay que cobrarlo, ¿no? Que hay que partirle las piernas, me decían. El famoso Rubén, que era la porra de ellos. La porra de él, pero fíjate que cuando estuve con ellos, fue de los que mejores se portaron. Él, ¿quién más era? El Pingüino. El Pingüino, y había un señor delgadillo, morenito, de bigotito, de gorra. El Chinampa, ¿no era? El Chinampa. Ellos prácticamente fueron los que no recuerdo bien quién me invitó, te mentiría quién fue el que me invitó, pero ellos 3 fueron los que más pues que me hicieron que me sintiera como en confianza ahí, porque pues yo los conocía, pero nomás de rivales, digo, nunca me había tocado convivir o estar ahí con ellos, pero sí, siempre, el Cali, Rocco Cali también fue uno de los que me integró ahí al equipo, pero fue un torneo muy, muy padre, la verdad, me gustaba ir todos los domingos ahí a jugar porque estaba... Pues de hecho, yo creo que la final de vuelta no la jugué porque me expulsaron en el de ida, no recuerdo por qué, pero No, ya te voy a recordar bien ahí. Yo jugaba con el equipo el Inter esa temporada, nos topamos en semifinales, no sé si te acuerdas, que el primer partido, no me acuerdo si lo jugamos en el Atlante, creo, o aquí en el Parque, y quedamos, creo que empatamos, y en el segundo lo jugaron los Piratas, que yo ese ya no lo jugué porque me metí a trabajar con el Enrique, yo no lo jugué, y jugaron allá ustedes, y creo que te expulsaron ese partido allá en el segundo de vuelta, en semifinales. Entonces ya en la final, que jugaron aquí, que me acuerdo que pidieron que jugaras tú el primer partido y el segundo no, que porque iba a ser más complicado jugar aquí, pues según el CEPE, y allá pues ya es como se ponía el estadio de los Piratas. Y que creo que creo que ibas a ir a un evento, no sé si del Itson, y que se canceló siempre y no fueron, no sé cómo está el rollo, pero algo así. Supe yo que jugaste el primer partido y ya el segundo no lo jugaste allá. No, la verdad, tengo memoria muy, muy escasa, te digo, me acuerdo de momentos, no me acuerdo tan así de que, o sea, si me preguntas, por ejemplo, con cuántos goles que cambió gol, no recuerdo, pues, o sea, de cosas así no me acuerdo muy. Y de eso no me acuerdo que no jugué la final de vuelta, y no me acuerdo que aquí fue el primer juego tampoco, o sea, sí. Digo, no me acuerdo bien, vagamente me acuerdo nomás de eso, y
Pero sí, la verdad fue una etapa bonita. Bueno, fueron ellos. ¿Quién más quedó campeón? Ahí, Con la Caguamanta. Con la Caguamanta cuando ahí, recién empezaron. ahí en el barrio, ahí con los cachorros, Con los cachorros que dos dos veces. veces, con los cachorros también. Le ganamos una a Caballeros, no me recuerdo, ¿no? Sí. Perdimos No, una. le ganamos una a los Búfalos Ah, fue cuando estaba Búfalo. bien feo el campo, ¿te acuerdas que estaba Sí, sí. todo lleno de lodo? Bueno, así pisada. Y la otra, los Piratas, también de otros 3 partidos que jugamos, ¿te acuerdas? Sí, cuando se hizo la bronca, ¿no? Cuando se hizo la bronca Nos ahí, pegaron. pues, cuando te expulsaron también. También ahí. Yo recuerdo que eran 2 finales las que no jugué porque estaba expulsado. Entonces esa es la otra. Y ahí, no sé si te acuerdas, bueno, esa final, aparte de que esa de los Piratas, que fue cuando quedamos campeones los 3, pues muchos, si no saben, no, somos hermanos yo y él, y tenemos un hermano mayor, que en ese torneo jugamos los 3 con el equipo de los Cachorros y quedamos campeones los 3 ahí. Yo creo que fue el primer campeonato porque ya los demás ya no jugó, según yo, ¿no? El primero fue cuando le ganamos a los Búfalos y él no jugaba, jugábamos tú y yo nada más. Oh. Y ya en el segundo, ya fue cuando ya él entró y ya jugamos nosotros ahí. Pues. Creo que en ese torneo él jugaba en el 16, creo, cuando nosotros andamos, cuando le ganamos la final a los Búfalos. No, yo la verdad casi no me acuerdo, no te digo, no me acuerdo exactamente de las cosas, pero sí me acuerdo que en un campeonato donde estábamos los 3. Yo creo que fue lo más padre, ¿no? Pero pues, digo, vagamente me acuerdo de cosas, pero sí. Y otro sí. campeonato. Bueno, entonces, ¿quién dije? Los Cachorros, los Piratas. Cachorros, Piratas. Caguamanta. La Caguamanta aquí fue y fue en contra del equipo que yo traía. Y quedaste campeón sin jugar. Y quedé campeón sin jugar esa vez porque tenía un nacional de la universidad, entonces no jugué. Y por un lado dije, qué bueno que no voy a estar porque no quería jugar, pues no. De hecho, el primer juego no lo jugué. Pues que tú ya habías hablado, ¿no? Con el catcher en ese Sí, momento, es que en su momento cuando el catcher me invitó a mí, a ese equipo de la Caguamanta, le dije, pues yo nomás no voy a jugar en contra del equipo que yo traigo, que en su momento era el Halcones, entonces no jugué, me acuerdo, el primer juego no lo jugué, y el segundo pues yo ya no estuve presente, ¿no? Ni para dirigir ni para jugar, nomás cuando estuve allá me avisaron que 1-0 quedó con un autogol del Chuyito, ¿no? Del Chuy. Ahorita que tocas el tema de Halcones, platícame el equipo Halcones, cómo se te dio el hacer el equipo ese, que creo que fue en el 2010 cuando lo empezaron a hacer, ¿no? O no sé cómo se te dio la idea de Halcones, porque el escudo tú lo mandaste a hacer. Uh-huh. Sí, pues bueno, para oye, porque se me va a olvidar ahorita, mejor termino. Y ya yo creo que campeones ya fueron Caguamanta, luego los Halcones, y ya pues yo creo que el Cobach ya lo había dicho, ¿no? Sí. Ya, yo creo que el último campeonato que tuve aquí en la libre fue con Caguamanta. No, con Halcones, perdón. Halcones. Ese fue el último. Ya ¿Con la banda no quedaste? No, perdimos la final contra Aztecas. Y yo creo que la última final que jugué aquí en la Liga del Yaqui fue con Caballeros, que perdimos aquí contra el Real Barril. Esa fue la última. Y bueno, en cuestión del tema de Halcones, ese fue un tema o un proyecto que salió, bueno, de mi incertidumbre, ¿no? Yo ya había participado en un torneo que se llama la Copa Atlas, bueno, Zorro se llamaba en su momento, ahorita ya se llama Copa Atlas, con un equipo de Obregón, no recuerdo si fueron 3 años los que fui, si fueron 3, quedamos campeones en uno nomás ganamos me parece, de los 3 ganamos 1 y los otros no recuerdo bien las fases en las que hayamos quedado fuera, ¿no? Entonces, ya cuando ando aquí y de repente yo ya no estoy en la preparatoria, estoy hablando que estoy en la etapa de la universidad. Yo ya me dedicaba a jugar más en la universidad, ya estaba ahí en Itson. Yo estudié, bueno, empecé a estudiar la carrera de educación física de ahí en Itson. Entonces ya fui como aprendiendo un poquito más en cuestiones de ejercicios, preparación, todo eso, porque todo lo que yo vivía en los procesos en el Itson, porque muchos saben que en Itson pues la entrada al deporte es de alto rendimiento, ¿no? Es alto rendimiento, entonces pues
llevas planes de alimentación a veces. Bueno, ahorita no sé cómo sea, ¿no? Pero antes sí me acuerdo que pues, yo que era de fuera, no, o sea, no de de Obregón, como me pasaba en la universidad casi todo el día, entonces tenía el desayuno y tenía la comida incluida. Entonces fueron cositas así como cuántas horas tenía que descansar, como el calentamiento, ejercicio de entrenamiento, todo ese tipo de cosas, pues ahí fue donde lo aprendí, ¿no? Entonces yo ya traía un poquito ahí de todo eso. Entonces cuando veo que sale una generación pues de chavalos de ahí del mismo, de ahí de la colonia, porque no todos eran de la colonia esa generación, pues de ahí nomás era el Chuyito, era el Carlos, El Saúl, el Dui. el Duy, el Bochito, ¿quién más? No recuerdo quién más ahí que no se me vaya, ¿no? Pero Creo que eran todos de ahí, ¿no? pues bueno, recuerdo que ahí fue como que estábamos ahí y miento, porque venían de juveniles más bien. Ya estaban las juveniles. Fue cuando empezamos las juveniles con no recuerdo el nombre del equipo, la verdad. Como nos llamamos, que jugamos en la Liga del Tobarito. Que en su momento el Paco, en misma temporada, traíamos él traía un equipo. Pollero, ¿no? Bueno, nos patrocinó el Pollero. Ah, Pollero, nos llamamos, sí, cierto, Polleros, sí. Entonces, de ahí fue, o sea, ya como el... Es que eso, ahorita que te interrumpa, es un equipo que no mencionaste que ganaste campeón con Pollero. Ah, sí, cierto. Bueno, pues porque se van a sentir, ¿cierto? Pero con ellos fue tanto en Poloyac, no, en el Tobarito, ¿no? Con ellos fue nomás Liga del Tobarito, fueron 2 veces. Fue en la Liga del Tobarito, fueron con ellos 2 veces, sí, cierto. Entonces, ya había una base de juveniles. Entonces, que ya participamos, digo, en la Liga del Tobarito, y el Paco ya traía un equipo también que estaba muy bien armado. No recuerdo, él traía, me parece que traía los del 16, lo que viene siendo el Fabián, al Lito, al Ibis. Él traía más que todo eso, ¿no? Porque pues nosotros o los que estábamos en el tema de los polleros no teníamos cómo traerlos, ¿no? Entonces, pues, el Paco siempre iba en carro y los llevaba y los traía. Entonces, nosotros no teníamos esa manera, entonces por eso es que nunca dimos con ellos, nunca los invitamos. Entonces, ya de ahí, pues había buen equipo, porque recuerdo el campeonato que ganamos, no nos tocó jugar contra ellos, porque no recuerdo si los sacaron o algo a ellos, no recuerdo bien la historia, te digo, verdaderamente, pero me acuerdo que no. Fueron un administrativo, ¿no? Algo así, que creo que, Ajá. no sé qué pasó, pero lo eliminaron. Hubo una vez que sí le jugamos, no recuerdo qué era, si era semifinal o final, no recuerdo bien. O no me acuerdo bien. Bueno, el caso que, para no hacerte tan larga la historia, el caso que de ahí fue el motivo, ¿no? Ya miré que había, pues, uniendo los 2 equipos, más otros jugadores que saldrían por ahí del pueblo, se armaba, había material, ¿no? Había material para hacer un buen equipo. Entonces, pues yo ya tenía contactos, yo ya conocía un poquito, porque en las etapas que yo estuve yendo a participar, pues siempre fue como las típicas historias de, oye, me interesa que vengas a hacer pruebas, oye, esto. Entonces fue como que me quedé con números de personas de por allá, ¿no? Entonces conocí a uno, entonces pues le mando un mensaje que todavía existía la copa, porque pues ya dejé de ir yo y ya no supe si existía, ¿no? Ya no supe si realmente existía el torneo. Me dijo que sí, y ya fue cuando le dije que me interesaba meter un equipo, y ya me dijo, no, me mandó la convocatoria y todo. Entonces fue donde yo ya primeramente invité a los que conocía, ¿no? En este caso los de ahí del barrio. Entonces ya yo les dije a ellos, pues conozcan a sus amigos, o sea, porque digo, yo no conocía a todos en el pueblo. Tráiganse a quienes ustedes conozcan, inviten, tráiganse al que que era bueno, malo, como sea, aquí vamos a verle. Entonces sí, fue como empezó. El primer año que fuimos, recuerdo que, entonces, pero sí fue un punto que sí toqué con ellos, pues que, pues como todos sabemos, aquí en el Yaqui no es como que haya mucho apoyo, o la gente que lo tenga no lo brinda a veces. Entonces fue más como que, bueno, en mi caso, por ejemplo, yo cuando iba a participar, a mí me cobran 4,000 pesos en su momento, ¿no?
me cobraron 4,000 pesos por ir y pues ya iba incluido todo, ¿no? Entonces, aquí al inicio lo intenté cuando recién hablé con los chavalos, bueno, eran niños en su momento, pues 4,000 pesos aquí es muy difícil, yo creo que ahorita también es muy difícil para que todos puedan sacar 4,000 pesos para irse a un viaje. Entonces, cuando les dije esa cantidad, fueron como que, pues, no, o sea, todo el mundo, no, pues la verdad no creo, o no creo que mi papá me apoye, o no creo, porque pues aquí, en general, así somos en el pueblo, pues somos gente de bajos recursos en ocasiones, o medios, como lo quieras ver, ¿no? O vivimos al día a día siempre, entonces, pues que no, y hubo muchos que no, y de repente, pues ya fue como que los que se quedaron más cercanos ahí, la incertidumbre, pues hay que empezar a hacer rifas, dijeron, vamos a hacer rifas, vamos a hacer esto, pues ya empecé a hablar ahí con ellos, y sí, pues ya todo, pues cuando eres niño ni vergüenza te da, entonces pues vendíamos, me acuerdo que vendíamos chocolates, había unos chocolates amarillos, no recuerdo el nombre, que eran con relleno de chocolate y eran como de nuez o algo Los así. amarillitos, ¿eso? Sí, amarillitos, porque me tocaba que en la prepa también te los vendían a 10 pesos, ¿no? Las paletas del show, ¿te acuerdas también? Sí, vendimos paletas, o sea, hicimos una infinidad de actividades, La venta de tamales. Entonces, pero ese era un requisito, ¿no? Participar en rifas o en cualquier cosa que actividades que realizáramos como equipo. Y la otra, que muchos no les gustó y por eso muchos se preguntaron, oye, pero si en esa generación había jugadores buenos, ¿por qué ya no fueron? O sea, ¿por qué ellos no participaron? Era el entrenar todos los días. Entonces, desgraciadamente aquí en el pueblo pues, no tenemos la cultura de entrenar. La típica en el pueblo es, yo me presento, voy y juego los domingos, sábados, no sé, aquí los días que se juegan, y yo juego y ya me voy y listo. Entonces ahí fue cuando ya varios empezaron como que a irse. Ahí. En este caso los del 16 pues a veces no tenían como para estar yendo y viniendo. Entonces pues ya fueron quedando los que pues, querían participar y jalaron. Entonces fue cuando vivimos nuestra primera aventura, ¿no? Entonces, digo, yo no sé, ahorita, fíjate, ahorita que pues ya tengo 36 años, ya ahorita me echo mi historia atrás y me pregunto, yo no sé, yo como padre no hubiera dejado a mi hijo. ¿Cuántos años tenía? Estamos hablando de que tenía... Hace 15 años, bueno. La primera fue en el 2010. 21. 2010. Tenía 21 años. 20. Entre 20 y 21. Miento. Tenía 20. Ese año cumplía los 21. Porque yo los cumplí en octubre. Fue en junio, julio. Sí, entonces... Ahorita yo me pongo a pensar y digo... ¿Cómo se le ocurre a los papás? O sea, porque no recuerdo cuántos íbamos. Si unos 18 íbamos, me parece. O sea, 18... Pues jóvenes, porque tenían... ¿Cuántos años tenían? Estaban en el 2010 ellos, estaban en la prepa, yo creo, ¿no? Unos 15, 16 años. Era entre 15, sí, estaban como en los primeros años de la prepa, o sea, uno de 21 a llevar a 18 chamacos de 15, 16 años, que a esa edad tú sabes que pues, a ellos les vale, y si no le hacen caso a un mayor, tú crees que a uno de 21 años, entonces, ahorita yo me pongo a pensar y digo yo, pues, o sea, yo recuerdo nomás, fíjate, la única mamá que sí me preguntó todo fue la mamá de Licha. De Licha, ¿no? Que fue hasta allá. Licha, yo creo que él fue el único foráneo que fue en el primer, no, fue el Fabián. Fue Fabián, pero foráneo lejos, porque él venía de Totonico, o sea, estaba más lejos, entonces, pero Licha su mamá fue la única que sí como que me dijo, ¿tú eres el encargado? Y yo, sí. ¿Y quién te acompaña? No recuerdo bien, pero le eché una pequeña mentira. Recuerdo que le dije que alguien mayor iba. Sí, porque recuerdo que no me acuerdo por qué lo cité. Porque lo cité yo, cité a los papás y fueron pocos. Bueno, muchos ya, no miento, era lo que les había pedido un permiso yo. Yo les di un permiso donde, pues, que viniera la firma de sus papás, donde autorizaban, pues, que iban al viaje, ¿no? Y cualquier cosa, pues, era... O sea, accidente o cualquier cosa, pues ya era dentro del riesgo que se corría, ¿no? Porque pues en ese año íbamos a ir en autobús. Fue el único año que fuimos en autobús, entonces
que rentamos, que desde aquí del pueblo salimos, ¿no? Entonces, su mamá fue la única que vino, las demás, no recuerdo quién más mamás vinieron, pero pues ellas ya me conocían, pues eran mamás de ahí. La mamá del Gustavo que también andaba ahí, ¿no? Sí, pero la mamá del Gustavo igual ya me conocía, pues yo ya sabía quién era yo, pues el Gustavo ya tenía tiempo ahí conmigo, jugando conmigo, pues el Gustavo jugaba con nosotros en las infantiles, o sea, como que ellos ya tenían más confianza porque pues ya iban conmigo al Tobarito, ya salíamos, o sea, y pues no, nunca fui de vicio ni nada, entonces ya como que me conocían y me ubicaban, pues sabían quién era. Entonces, pero la mamá de Licha, pues no, o sea, ella no me conocía, entonces, pero sí ahí recuerdo que hice una pequeña mentirita, no recuerdo quién dije que iba, pero dije que iba alguien mayor que yo. Bueno, mi referencia mayor era el Conan, que tenía un año mayor que yo. Y el Irving, contigo, pero el Conan, no recuerdo bien si el Conan ya traía barba ahí, pues el Conan ya se miraba más mayor que yo, entonces le dije, pues él es el que va conmigo. Entonces, ¿y cuántos años tiene? Y le cambié la edad. Y la señora, pues. Se ve que el Conan no sabe, ¿no? No, el Conan, yo creo que el Conan ni sabe. Si ve el video, ahí se va a enterar. Ahí le mando un saludo al Conan, que también te hace mucho que no lo veo. A ver cuándo coincido con él por acá. Entonces ahí fue y nos fuimos el primer año. Fueron pocos los que. Pero sí fueron, no recuerdo si fueron entre 6 meses o 4 meses los que se entrenó, o sea, y sí, me acuerdo los players muy motivados y todo, o sea, digo, porque era una experiencia bonita, pues están saliendo del pueblo, o sea, al final es como que no. Y pues la verdad, del pueblo, yo creo que no ha visto, ni lo hay hasta ahorita, hasta el lado que va, que hayan participado fuera. O sea, sí, yo me he enterado que ha habido selecciones y que han ido, pues me tocó ir a Miguel Guaymas, hay otros que han ido a Caborca, Hermosillo, pero en sí, y equipo de Pueblo Yaqui, en sí, así, que haya salido pues tan lejos, yo creo que esa es la participación más lejana que ha tenido Pueblo Yaqui, ¿no? Porque me acuerdo que nosotros presumíamos que somos de Pueblo Yaqui, o sea, el equipo se llamaba Halcones, pero más que nada porque se lo quisimos poner por el tema de que ya lo teníamos aquí, pero si realmente casi todo allá, el letrero, de hecho la cartulina que yo siempre pedía que Pueblo Yaqui estuviera ahí, entonces eso fue como que, y pues fue una experiencia, esa fue padre porque te digo, salimos en autobús, digo, son cosas que aprende uno porque pues también vivimos, es padre, digo, cuando estás niño es bonito porque lo ves, aunque hayas pasado hambre, que mal dormir y todo eso, porque lo pasamos, no fueron viajes bonitos, ¿no? Pero también pues hay que reconocer que también, pues, un ejemplo, yo sacaba mis cuentas en base 4,000 por persona, y a veces por más que hacíamos rifas y todo eso, no completamos los 4,000 por persona, entonces terminamos a veces hasta con 2,000, 3,000 pesos por persona, entonces eso va afectando, entonces ya de ahí pues ya te digo, vinieron otros 3 años más, según yo creo que el primer año fue el que más mal nos fue, pero creo que el que más nos divertimos, porque no sé si te acuerdas cuando hicimos amigos ahí con una pandillita, no sé si te acuerdas ahí, que hasta nos poníamos a jugar retas con ellos ahí abajo, que no sé si te acuerdas de eso, que teníamos una foto, pero creo que se borró esa foto, donde nos tomamos fotos pues con es ellos. Que en esa época yo creo que no había ni celulares. No había celular con cámara. Era una cámara en la que íbamos, ¿no? Era una cámara, sí. Pues sí, porque las fotos que hay son casi más pixeleadas, ya las quieres hacer zoom, ver la cara y se le distorsiona a todo el mundo. Sí, pues el primer año la pasamos mal en todo sentido, la verdad, o sea, digo, pero es porque son experiencias que vas viviendo. Digo, yo ya había ido, pero como jugador, no como el responsable, el encargado de distribuir el dinero, a ver, esto para acá, esto para allá, esto. Entonces, era muy complicado, ¿no? Entonces, fue el primero que la pasamos mal, tanto deportivamente, porque pues nos fue mal, nomás empatamos 1 y perdimos 2, entonces quedamos en el último del grupo, no recuerdo bien, y pues en cuestión administrativa, yo también, pues, porque pues
Hubo días que andábamos, comíamos 1, 2 comidas. El lugar donde nos quedamos tampoco fue como el más agradable, pero digo, eres chavo y eso no nos importaba. Lo que nos importaba era la experiencia que vivimos. Me acuerdo que nos íbamos a pasear a las plazas ahí, todos en chancla, en chores y tal, y todo el mundo se nos quedaba viendo, ¿no? Porque nosotros según traíamos una elegancia en atuendo, éramos los mejores cambiados, pero no, ya ves la foto y no. Hace poquito yo he visto una foto que nos tomamos en una fuente todos, Sí. donde trae no recuerdo quién trae un chorro naranja, otro una chancla, una gorra toda fea. Era el gorro que traía. No recuerdo, o sea, digo, no recuerdo, pero a lo que voy es eso, pues que pues, era nuestra primera experiencia, pues entonces ahí estábamos, pero fue lo bonito, ¿no? Entonces, ya el segundo año, porque fuimos 2010, 2011, 2012, no recuerdo si fuimos 2013. Fueron 4 años. Los 4 años seguidos. Entonces ya el siguiente año ya no, dijimos, ¿sabes qué? Pues sí, nos fuimos en camión, muy padre y todo. Pero coincidimos conseguimos como un apoyo, un descuento en una línea de camiones donde no sé cuántos boletos ocupas, no, 19. Ok, te los dejo si el pasaje salía en 1000, sabes que te lo voy a dejar en 500, ida y vuelta, o sea, 1000 ida y vuelta, no, normalmente te lo voy a dejar en 500, sí, viaje redondo te lo voy a dejar a mitad de precio. No recuerdo si a mitad o menos todavía nos dejó, entonces fue como el sacar cuentas. Entonces dijimos, ¿sabes qué? En camión, ese año nos gastamos pues una lana, creo como unos 35,000. Como 40, 50, ¿no te salió también? Más o menos, porque en esa época el Freddy nos apoyó con un descuento, entonces sí fue como unos 35. Pero por ejemplo, ahí hubo una anécdota muy, no sé si se acuerdan, pero cuando llegamos allá, que los camioneros, oye, ¿y qué habitación es la nuestra? Y yo, ¿cómo que qué habitación? Sí, pues es que ustedes nos pagan la habitación. Y yo, no, le digo, pues que no va incluido dentro de los... No, me dijo, eso no. Y pues ahí, por ejemplo, ese fue un gasto que tampoco tenía contemplado yo. Yo creo que los choferes durmieron mejor que nosotros, porque ya una habitación de las 5 o 6 que habíamos tenido como para dividirnos, ya fue para ellos 2 nomás, pues. Entonces, en lugar de dormir 4 ahí, durmieron 2 personas extras que no estaban incluidas, y ya los otros 4, pues a movernos a donde sea. Entonces, digo, el primer año fue experiencia. Entonces, ya el segundo ya no quisimos rentar autobús, pues entonces ya fue como que, bueno, vámonos. Y ya estando allá, pues nos movemos en taxis. Pagamos taxis, creo que nos sale un poquito más barato. Entonces, siempre tratamos de buscar cerca de los campos deportivos, pues para no gastarnos porque en qué nos vamos y nos íbamos a mover. No recuerdo el segundo año qué uniforme fue. Fue el azulito con guinda. No, fue el amarillo. El amarillo con líneas. El de los halcones, sí, el del Arsenal, no, el de Chor Guinda con las liñitas aquí del... Bueno. Eran los 3 años, primeros 3 años fue del Arsenal. Bueno, para nuestra suerte, los 3 años, últimos 3 años, fue la misma sede. Toluquilla, ¿no? Algo así. No, miento. El segundo año también fue en la misma sede que fue el primero, que fue donde ya ves que estaba el estadio, que fue donde el Wilmer, el Borrego, ¿quién fue el que se enredó en la red y se dio una voltereta? Bueno, fue en ese mismo campo, pero no recuerdo en qué nos movíamos. Porque no estábamos cerca de la unidad. ¿En el metro qué no? Nos íbamos en metro. En el metro íbamos todos. En el metro, sí, cierto. Porque yo averigüé antes, sí, cierto, me acuerdo que averigüé. Entonces el lugar donde nos quedamos, estaba el Mercado San Juan de Dios, y ya de ahí nos bajábamos, estaba el metro, y el metro nos llevaba directamente a la última estación. Ya nomás caminamos como unas 5 cuadras y ya estamos en el campo, ¿es cierto? Entonces, con metro, la moneda nos salía, no recuerdo si a 2 pesos, entonces pues yo las pagaba, yo compraba todas las monedas, se las daba y vámonos. Entonces, pero esa estuvo buena, pero ahí, deportivamente, ahí ya nos fue un poquito mejor, ¿no? Pero, digo, lo padre es porque ahí ya nos hacíamos comida nosotros mismos, hacíamos huevo para todos, y o sea, creo que fue bonito porque, digo, los que fueron en su momento, y digo,
como que aprendieron a compartir, pues, a compartir en cuestión de alimentos, o sea, es poquito para acá, o sea, como que no había el abusivo que no, pues yo me agarro todo el huevo y me lo lleno, o sea, como que fue algo, yo creo que fue algo de lo bonito que dejó, y aparte que, pues, digo, anécdotas, historias de que nos quedamos platicando y cosas así, y deportivamente el segundo año ya nos fue mejor. Ahí nos quedamos, yo creo que por un gol nos quedamos fuera. Ocupamos golear. No recuerdo si el primer juego lo empatamos 2, me parece. Sí, empatamos 2 y ganamos el último. Y ocupamos golear, pero ocupamos que el que estaba en segundo perdiera y que iba contra el primer lugar de la tabla, pues. O sea, ya estaba. Nosotros empatamos contra el que pasó en primero y en segundo. Entonces nosotros íbamos contra el último que todo el mundo había... Bueno, fíjate que no lo habían goleado ese equipo, los otros le habían ganado 2-0 o 3-0. Pero como nosotros ocupamos ganarle como por 3 goles o 4. Ahí fue cuando fue la famosa una foto que subieron con una camiseta con las veladoras. Ahí está en el Facebook de los halcones, está la foto, la camiseta amarilla. Y están las veladoras ahí y un rosario creo arriba de la de esta. Nunca la he visto. Ojo si el Chantley la puso esa. No, nunca la he visto. Fíjate que nunca la he visto esa foto. Pero sí, me acuerdo que pues, ganamos el último juego. No recuerdo bien la cantidad, pero sí superamos la cantidad de goles que ocupábamos. Y nosotros ya nos habíamos dado cuenta que el otro equipo había ganado. Pues, o sea, pero no recuerdo bien, eran grupos, pero había un desfase de que pasaba un mejor tercero, me parece, algo así. Entonces, la esperanza nosotros ya, por grupo ya no pasamos, pero hay que ver si el mejor tercero pasaba. Sí, porque había 3 grupos, eran 3 grupos, parece nomás. Pasaban 2 mejores terceros. Entonces, pero ya en la cantidad de goles nos afectó. Ya nos enteramos, pues es que en ese tipo de torneos se acaba, se va a hacer una junta previa. Me acuerdo que yo ni quise ir a la junta, mejor me quedé, porque pues era hasta yo sabía que no se iba a pasar, ¿no? Entonces, pero el caso que esperamos la llamada, digo, uno como entrenador, pues no desmotiva a su gente, ¿no? Pero pues yo, de un inicio yo tenía el presentimiento que no lo íbamos a hacer. Y pues así fue. Terminó, ya me avisan. ¿Y el tercer año? Ya el tercer año igual fue el mismo proceso, ya nos movemos en camión de línea, igual conseguimos el mismo descuento otra vez, con la misma línea de pasajes, igual nos movemos lo mismo, pero ya cambia de sede. Que ahí fue un gasto, ¿no te acuerdas? Porque ya hemos rentado acá y que ahí te dijeron, sí, no, que es en otro lado, que cambiaron la sede, ¿no? Y tuvimos que y le creo que la dueña ahí no te quiso reembolsar. No nos quiso, no, pues ya el tercer año, es que eso ya la sede, en teoría, estaba donde mismo, que era el Parque Solidaridad, no recuerdo bien, sí, me parece que así se llamaba. Entonces, pues dije yo, ya tenemos todo, ya está todo planeadísimo. Cuando llego en la junta previa, ya nos dicen que cambia, no, día antes, no recuerdo, a ver, no, en la junta previa, se cambió la sede, es en Toluquilla, y yo, ¿dónde es Toluquilla? Pues digo, no, pues fue... Es afuera de aquí de Guadalajara. Entonces ya buscamos nosotros por dónde y ya nos quedaba muy lejos. No había ninguna línea o un metro que nos tirara por allá. Bueno, sí había, pero iba a tener que ser mucho relajo. Nos tendríamos que levantar casi como 2 horas antes del partido. Casi era como 1:30, ¿no? Lo que teníamos que hacer. Sí, porque yo me acuerdo que sí había, porque en su momento iba el Marro. No. ¿Quién iba conmigo? Luego, ¿con quién fue que nos movimos y fuimos a Toluquilla a buscar dónde quedarnos? No recuerdo bien quién fue conmigo, pero pasamos, y fueron varios de los plebes también. Me acuerdo que bajamos de una línea, nos bajamos, tuvimos que agarrar otra, luego un autobús. El caso que fueron varias cosas y ya conseguimos dónde. Y ya la unidad deportiva pues ya nos quedaba algo lejitos también, pero decíamos, pues caminando. ¿Cuál es tu transporte en ese tiempo? Bueno, ahorita te lo digo. Entonces, ya pasa ahí, ya regresamos y hablamos con la señora, pues de que pues, no nos habían cambiado el aceite y todo. Y recuerdo que ahí fue una pérdida de dinero también, porque la señora
no nos quiso regresar, dijo, no, es que yo ya se los aparté, ustedes ya están aquí. No habíamos pasado ni un día ahí, pues, o sea, literal nomás llegamos a la junta y ponle que lo que haya durado la junta 1 hora, hora y media, regresamos y ya lo que fuimos y conseguimos, regresamos, ya no nos quiso dar nada, ¿no? Bueno, nos dio la mitad, entonces ya ahí se perdió una parte del dinero que iba asignado para para el hotel o lo que fuera, ¿no? Entonces ya llegamos acá y ya pues nos cambiamos y todo, y pues ahí ya empezamos a jugar. Ese año pues perdemos en semifinales, perdemos en penales, si no mal recuerdo. Ahí falló un penal, no recuerdo bien si fue el Panchito Dogo. Ahí llegamos ya el traje del Arsenal, el guinda con azul, el rayado. Entonces ahí perdemos en semifinales, quedamos en tercer lugar también ahí porque en grupo habíamos pasado como primer de grupo, habíamos goleado, pues, la verdad sí nos fue bien. Ahí nos ganó ¿quién nos ganó ahí? Fue uno de Sinaloa, ¿qué no? Cuando ganó 3-1. Pero íbamos con el traje amarillo. Ah, no, sí, con el azul. Ah, sí, nos ganó Sinaloa. Nos ganó Sinaloa en semifinales, que eran muy buenos, que traían un muchacho que decíamos nosotros que no daba la edad. Muy grandote en los defensas, eso. Sí. Y traían un delantero también que estaba una peluda, una pernilla muy grande. Nosotros decíamos que pues, no daba la edad, ¿no? Pero bueno, pues ya. Nosotros que traíamos, que miramos más grande era el Churri porque traía bigote, ¿no? Sí, entonces ya ahí, te digo, deportivamente nos fue muy bien, porque pues, fue un tercer lugar y unas semifinales muy bien, entonces, y pues digo, el grupo lo pasamos casi caminando, no batallamos como los años anteriores. Y ahí pues la anécdota es que siempre nos movíamos con un gasero. El vato pasaba, ¿no? Y ore, vénganse. Siempre, entonces fue una vez. La segunda vez volvió a coincidir. Entonces, la tercera vez y cuarta, que fueron el último juego de grupo, los cuartos y las semifinales, ya fue que él ya nos esperaba. Ya nos esperaba, volteaba y sí, todo, vámonos a subirnos. Pero me parece que la semifinal ya no nos tocó porque la semifinal fue por la tarde. Entonces ya el gasero, pues no, pues nomás pasaba a cierta hora que era por la mañana, entonces ya. Pero sí, hay una foto, de hecho, ahí donde vamos todos arriba. No, que una vez rodeados de los tambos de gas ahí. En el juego de la mañana, hoy en el juego del último juego, cuando íbamos pasó y nos dio raite. Que no sé si te acuerdas, las calles todas empiedradas, eran así como. Pues así del pueblo de Toluquilla, es como un pueblito más. Nos pasamos y nos esperó, ya nos fue, llevó. Ya en la pasada, en la tarde, ya veníamos caminando todos bien acá y iba pasando el día de regreso. Y se paró y hasta que llegamos, ya que estaba bien lejos la salida del estacionamiento. Y hasta que se paró el vato para que nos subieron. Fue cuando tomaron una foto donde va el Carlos ahí, que va adelante, el Prieta ahí. Sí, no recuerdo quién tomó esa foto, pero ahí anda, esa foto sí la he visto. Yo la que anda ahí, digamos, todos con el gasero ahí. Entonces ese fue nuestro medio de transporte. En los 4 años hubo unas que también que nos hizo gastar dinero. La última, no sé si te acuerdas, la última del último año. Ahorita nos platicas el último año. Bueno, el último, no sé, es que no, la de la maceta fue el último año. Es esa, y luego otra que se aventó el marro también. Porque ahí íbamos en la Benz ya, pues. Fue bueno, la maceta de una decimos un gasto innecesario también porque nos quedamos como una tipo, era como tipo vecindad, ¿no? Vecindad. Tenía cuartos y todo. Y resulta que el gordo en sus trancadas quebró una maceta y la señora nos la cobró carísima, ¿no? Pinche maceta estaba más oxidada y despintada, pero nos la cobró como nueva, ¿no? Pero ¿cómo le hicieron? La quisieron esconder, ¿no? Y nada, que había una cámara atrás, ¿eh? Cuando llega la señora, ella me dice que, no, pues que me cobraron una maceta. Y yo, ¿cómo que le cobraron una maceta? Sí. No, señora, nosotros nos fuimos, yo creo que esa maceta no estaba ahí. Yo también estaba negándolo. No, me dice, si lo tengo todo grabado. Y yo, señora, sí, ahí está la cámara. Y cuando volteo para arriba, la cámara está escondida, pues nunca nos dimos cuenta. Sale el marro y el gordo juntando la tierrita. Sale el marro ahí nomás, y pues ya no quedó otra más que pagar. Entonces ahí fue un gasto más innecesario. ¿Y el otro cuál fue? No recuerdo. Fue la de la llave, cuando perdió la llave, el marro. Ah, sí. Marro perdió la llave de la camioneta, ¿no? Sí. El cuarto año ya fuimos en una Benz, que también íbamos, ahí sí ese fue caótico ese viaje, porque muchos yo creo que ya han participado ni han ido en Benz, es una cosa de loco, ¿no? Porque esa vez no tenía ni maletero, todas las maletas iban abajo de los asientos, o sea, no había espacio, entonces ese año también pues fue el tema de la llave, ¿no? Que perdimos, pero ese año también perdimos en semifinales.
Pero esa vez estuvo padre porque nos tocó jugar, nos tocó enfrentarnos a unos de aquí de Guaymas. De Guaymas. ¿Qué fue? ¿En semifinales? ¿O en cuartos? No, en cuartos, ¿no? Fue en cuartos, sí. Cuarto, y lo eliminamos en penales, ¿no? Cuartos, que cómo falla, esa vez se cansaron de fallar estos ahí. Y hubo una jugada muy polémica ahí. El gol. Íbamos empatados 0-0, ¿no? 0-0. Todavía. Pero ya estaban frustrados los players porque estaban llegue y no, la bola no caía. La verdad, los morros no eran buenos, no eran muy buenos, ¿no? Pero no, nosotros no la podíamos meter. Daba el Hito, o sea, traíamos un equipo bueno, el Ibis, el Hito. Y ellos traían porra y nosotros no, pues. Ellos traían, eso sí, traían una porra que hacían gritar y todo. Y hubo una jugada donde que el bota a tierra, ¿no? Entonces el golo, nosotros tenemos que regresarle el balón a ellos por cortesía, el golo se la regresa y lo patea directamente a la portería. Pero despacito. Y va despacio y el portero de ellos la quiere agarrar y se le va al portero y cae gol. Entonces el portero la tentó, digo, yo no soy árbitro o no me sé bien las reglas, pero en teoría pues alegamos que él ya la había tocado y el juego ya era legal, pues o sea, el momento que él la tocó, el balón entró. Pero el árbitro se justificó de que pues el golo no debió haber pateado el balón hacia la dirección de la portería. Pero pues el golo la pateó y el balón fue allá y entonces... Pero fue esa de que pateó y se volteó, ¿no? Se volteó, sí, y ahí vamos nosotros acá para que el portero agarre el balón y despejara. Y nada, que se le fue. Pero bueno, eso fue y ya pues de ahí, ese fue otra cosa que frustró al equipo, todavía más enojados. Entonces, el caso que metimos el gol o no, ellos nos metieron el primero. Nosotros metimos. Bueno, metimos el 1-0 y luego nos empataron ellos. Ya para acabarse. Y ya de ahí nos fuimos a los penales y en los penales sí les ganamos. Y también ese año también llegamos a semifinales. Y perdimos contra un equipo que Leones, ¿cómo se llamaba? Unos de uniforme negro. Ahí también íbamos ganando y nos empataron en el último minuto también. Y pues ahora sí que como la selección mexicana somos los del Jackie, benditos penales, nos volvieron a ganar. Penales. Pero los 2 últimos años yo creo que fueron los más... Pero de experiencia y anécdotas, pues los 4 quedaron marcadísimos por muchas cosas, ¿no? Luego cuando veníamos, en el último año, cuando ya veníamos en la Benz, que creo que le tuvimos que quitar el aire porque ya no nos alcanzaba la gasolina. Eso sí, es que anécdotas va a haber muchísimas. Pues, y luego que nos veníamos por la libre, creo que era más de esto. Luego fue cuando se volteó un carro, ¿y te acuerdas también que una muchachita ahí se voltearon? Digo, hubo cosas muy extremas que... Digo, yo ahorita ya en una edad donde ya te pones a pensar, dices tú, o sea, ¿cómo dejabas que lo hicieran? Pues porque se volteó un carro y todavía nos vamos y nos paramos y el carro goteando todavía gasolina, o sea, en cualquier momento explota y nosotros de metiches ahí que nos abriendo la puerta. O sea, abriendo la puerta, ayudándolos, o sea, ya no. No sé si te acuerdas de esa historia, a lo mejor que la va a ver del Carlos, del Prieta, que bajó una almohada y la puso y nos vinimos y pues ahí se quedó porque al señor pues ya es que lo acostamos, eran 2 personas mayores y una muchacha y nada, que la puso y se quedó mi almohada ya. Sí, no, es que van muchas cosas, digo, hay anécdotas, hay muchísimas, yo creo que puedo hacer hasta de muchísimas anécdotas de ese. Digo, puedes invitar a varios que hayan participado en ese y te van a sacar a... No sé si te acuerdas la del baño, o la de la toalla del marro también. No sé quién la agarró ni qué pasó con se le había regalado una toalla a su esposa, creo. Y ellos estaban en el cuarto y cuando estaba una toalla en el baño ahí, que le tocó con el huilo a él. Sí, y esa toalla, ¿de quién es? Pues, que decía el marro. Y no, pues, bueno, nos vamos a ir y esa toalla se va a quedar ahí. Y nada, que bueno, vámonos, pues, y bajamos y nos vinimos y todo. No me acuerdo por dónde. Que los señores ahí nos regalaron unas sodas, ¿te acuerdas también de ahí? Sí, los de y ya, pues nos vinimos. Nada, cuando llegamos aquí al Jackie, a su esposa le estaba sacando la ropa y, oye, Uriel, que le dijo, ¿y la toalla que te compré nueva? Que le dijo, ¿cuál toalla? Que le dijo, una guinda, creo que era guinda que te mandé. Y la toalla que quedó allá. Era la toalla de él, pues, y él preguntó, pero él no sabía, porque creo que el golo se la sacó y se la colgó ahí. Y él pues nunca supo. Hubo mucha historia ahí, hubo muchos jugadores que fueron, pues, por ejemplo el Willow fue uno de los que fue, el famoso Willow, ahí lo he visto ahí en sus redes sociales, y le mando un saludo, pero también el Willow tiene mucha anécdota ahí con el Ibi y el Hito, que se iba el Willow a comprar un pan a la escondida a la tienda y la tiendita tenía 2 puertas de salida y lo atacaba el Hito por una puerta y cuando se escondía le regalaba el otro. el Libby, ¿no? El Libby, entonces sí, digo, hay muchas anécdotas, digo, ya de eso, pero
sí, en sí fue una experiencia buena. Y digo, yo creo que ya no sé, digo, yo no sé ahorita, bueno, ahorita que estábamos platicando antes de empezar a grabar, digo, pues desgraciadamente pues no hay apoyo y las pocas personas que tienen la manera de apoyar se enfocan, o sea, andan en el ámbito del deporte, pero se enfocan más a otro tipo de cosas, como pues el comprarle cerveza o el pagarle a una sola persona X o Y, tío, o sea, pero en lugar de mejor, pues no sé, o por ejemplo, yo creo que aquí en el pueblo hay demasiada gente que pudiera, si se unieran, el detalle es que aquí en Yaqui, ¿cómo te diré? Quieren que se les reconozca lo que hagan, pues, y yo creo que eso no es un ejemplo. En mi caso, yo nunca hice lo del equipo o nunca los llevé a participar para que a mí me reconociera, pues, ni en el futuro, ni nada, o sea, simplemente yo lo hacía porque yo creía que había material o sea, humano en cuestión de fútbol para brindarle. Una de las razones que fue, primera, que yo siento que cuando yo estuve en mi etapa de jugador, te estoy hablando entre los 15 y 16 años, 18, no hubo gente que hiciera ese apoyo y me diera la oportunidad como para haber tenido una oportunidad en cuestión de nivel profesional. Pues, digo, los torneos estos que fui, pues sí, hubo opciones donde acercamientos que pues, me hicieron para hacer pruebas y todo eso, pero te digo, aquí en el pueblo pues no somos monetariamente, somos de dinero, entonces por dinero X o Y no se daban las opciones de ir. Después en la universidad también hubo acercamientos con otros, pero pues ya a ese momento de la universidad ya te enfocas. Hay un momento donde que tú ya sientes que el proceso o tu sueño de ser jugador profesional ya llegó a una edad donde dices tú, pues ya, o sea, ya, si no fue a los 16, 18 años, ya a los 21, 23, ya no lo hay. O sea, había categoría en su momento que era tercera división, no recuerdo si máximo la edad que tenías que tener era 25 años. Entonces ya lo que más aspiraba era llegar a una segunda, una tercera, y ya de ahí ver si alcanzaba. Entonces, pero te digo, cercas aquí no había, no hay, yo creo que ahorita, bueno, ahorita según yo hay uno aquí en Obregón, pero bueno, ya no existe también esas categorías de ascenso a la tercera y que vayan ascendiendo, ¿no? En su momento, aquel año sí. Entonces, yo más que todo, por eso hice el equipo, pues fue como que, vamos a hacer, y la verdad no invita a nadie, y te digo, no invita a nadie, no porque no quisiera, sino que, te digo, es muy raro que juntes a 5 que puedan apoyar tanto económicamente y todo lo demás, es muy difícil. ¿Por qué? Porque uno se quiere llevar el protagonismo. Entonces, digo, yo no lo hice ni con ese afán, ni con nada, ni tampoco de yo embolsarme el dinero, ni digo, porque pues, los que me conocen y los que estuvieron conmigo en esa etapa, pues cada vez que yo hacía un viaje de eso, jamás me vieron que me compré un carro o una bici o que me hiciera de algo, porque nunca fue la idea. O sea, al final ellos lo vivieron y yo los viví junto con ellos, todas las historias y cosas que pasamos. Entonces, digo, yo siento que ahorita en el pueblo hay eso, pues, yo ahorita tampoco es que tenga dinero ni nada, pero pues tampoco, pero lo poco que tengo, yo a lo mejor también como te lo comenté cuando llegué, o sea, yo he traído ideas como para plantear y ver aquí con la gente del pueblo qué podríamos hacer, pero es cuestión que la gente quiera. Y te digo, como vuelvo a lo mismo, no es para llevarte protagonismo, o sea, desgraciadamente aquí hay, pues, me ha tocado hablar con gente que no, yo sí apoyo, pero pues no, o sea, que me den el reconocimiento. O sea, eso, yo creo que eso pasa a segundo término. Digo, siempre hemos batallado con el tema de alumbrado, en este caso en el campo de fútbol aquí en el Yaqui. Yo veo que hay gente que tiene, yo no sé, no tengo conocimiento de cuánto valga el foco de una lámpara, pero más o menos yo creo que debe valer entre unos 1,000, 1,500, o sea. Hay gente que trae equipos que se gastan más de 1,500 en una borrachera con los jugadores. O sea, entonces, digo yo, que si unieran esas personas y que cada quien pusiera un foco, creo que tuviéramos una unidad deportiva en condiciones, alumbrada
incluso como pues para tener ¿cómo te diré? Una unidad sana, pues a lo mejor no sintética, pero sana en cuestión de que ahí puedan participar todos, pues. Puedas llevar algún torneo por las tardes, noches, o sea, puedes hacer algo, muchas cosas, pero te digo, esto es que muchos quieren el protagonismo, otros no quieren soltar muchas cosas, entonces esto es un estira y afloje y nunca llegamos a esto. Selecciones de las ligas de aquí del Yaqui, pues o en su momento hubo, pero vuelvo a lo mismo, lo hace una persona nomás y pide apoyo y no quiere. Somos de mente muy cerrada, desgraciadamente, la liga del Yaqui yo creo que en todos los deportes, porque pues no veo yo también en otras áreas, yo no veo que haya pues deporte. Antes yo miraba el americano, pero que vuelvo lo mismo, se va la persona esa o ya se hace viejo o sale del pueblo por motivos por trabajo, se fue. Pues, por ejemplo, en mi caso, yo que desde el 2016 no vivo en el pueblo, pues ya de ahí yo ya no supe si volvieron a armar algún equipo y entrenaban o volvieron a participar en algún torneo. Entonces te digo, son cosas que creo que ahorita nos falta y tendríamos que mejorar. Y te digo, yo creo que a lo mejor buscar a una persona que pudiera unir a los demás, pues. Digo, y no buscarse, porque para aquí hacer una escuela en la comunidad, aquí en el Yaqui, es muy difícil. Bueno, si quieres hacer la escuela la puedes hacer, pero cobrar es muy complicado. ¿Por qué? Porque aunque tú quieras cobrar 50 pesos, hay gente que vivimos del día a día. Entonces, 50 pesos, dicen, no, pues es que de pagar 50 pesos, o sea, a lo mejor ellos no lo ven como algo bueno para sus hijos, pero a lo mejor es algo bueno. Pero ellos dicen, no, pues prefiero comprarme comida. Y sí es cierto, pues si vives al día, no puedes. Entonces, yo creo que más que todo es buscar gente que quiera, pues ahora sí como voluntario, y que sea con ganas, y con ganas de hacer algo por el pueblo y por la juventud del pueblo. Pues digo, no se trata de llevarse el protagonismo, y no es eso, o sea, es que lo haga, hacerlo de corazón. De gastar menos en cerveza, ¿no? Y Pues apoyar un digo, poquito para más. todo hay, pues, pero yo en lo personal, si yo hiciera un equipo, como ahorita lo platicamos antes de empezar el video, yo en lugar de pagarle a un jugador, digo, si fuera para temas educativos, se le apoya, por ella, si tiene la manera la persona. Pero si nomás es porque quieres dinero y pues quieres traer nomás, o porque no quieres trabajar y quieres vivir de eso, pues yo creo que el pueblo no es el lugar indicado. Creo que para eso, pues vete a Ciudad Obregón o vete ahora sí que a buscar donde haya más dinero, pues. Aquí en el pueblo yo creo que si yo trajera un equipo, te digo, yo preferiría hacerle comida para todo el equipo que pagarle a uno o dos, y más que todo que cerveza, pues sí, a lo mejor, pero mientras haya una convivencia, pues más unión en la forma de los equipos. Digo, eso es lo que yo pienso, digo. Tengo rato que no sé de la Liga del Yaqui, nomás lo que veo en Facebook, pero yo siento que si ocupamos un poquito más de otra, pues quieren que los campos estén bien, pero pues también para eso hay que pagar, pues. Si cada equipo no se hace cargo de su cancha y quieren que la liga sea parte creo que también los equipos tienen que jalar y dar la inscripción, o no sé cómo se maneja. Entonces digo, son temas que se ocupan ver, ¿no? Pero material hay, talento hay en el pueblo, digo, nomás es cuestión de que, y otra es inculcar el entrenamiento, inculcar el entrenar, porque entrenar es lo que te va a dar a mejorar, te va a dar a mejorar, te va a dar a mejorar, te va a dar a mejorar. Te digo, ya hay muchos que no ven, pero el deporte es un buen medio como para salir en cuestión de económicamente, te vaya mejor en la vida. El deporte te va a dar mucha oportunidad, pero para eso hay que entrenarlo y para eso hay que trabajarlo y hay que lucharlo día a día. Entonces, digo, eso se tiene que hacer, y yo creo que nos desviamos un poquito del tema, pero es algo del tema en cuestión de tema deportivo, en cuestión de la comunidad, ¿no? Pues digo, yo crecí aquí y creo que eso fue en mi etapa de chavalo, yo creo que eso fue lo que
me faltó que existieran personas que llevaran eso y para haber tenido una mejor oportunidad yo. Entonces, siento yo que si se puede hacer, saldrían varios talentos de aquí que podrían estar no decir en ámbito profesional, en cualquier deporte, sea fútbol, béisbol, fútbol americano, o sea, porque hay, talento hay, nomás es cuestión de que se lleve y se entrene. Sí, pues así como dices tú, o sea, hay mucha gente que tiene la manera y a lo mejor, como te digo, no hay esa persona que tú digas, como dices tú, que los junte. A lo mejor no sale de ellos o no sé, pero sí, ojalá hubiera alguien que los juntara y pues, como te digo, o sea, apoyar tanto como los niños ahorita, de decirles, pues, sabes que oye, están entrenando ahí, o sabes que vamos a juntarles material deportivo para que puedan entrenar y empezar, ¿no? A sacar muchos niños que, como te digo, allá andan y se van mejor, sabes que prefieren irse a estar parados ya en las drogas, otras cosas, ¿no? Y pues invitarlos a toda esa gente, ¿no? Esos que puedan apoyarlos. Igual mucha gente que no tiene económicamente para apoyarlos, puede apoyarlos en otras formas, ¿no? Venir a ayudarles a ellos también. Y la misma gente que los campos que arreglen, pues que los cuiden, porque ese tenemos, ¿no? De que si vemos una portería recién pintada, la queremos rayar. Y todo ese detalle, ¿no? Pues algo más que quieras añadir ahí, antes, pues ya de terminar el video aquí, la entrevista contigo. No, o sea, es eso nomás y pues ojalá, digo, ojalá si uniera gente, igual yo, pues, a ver si antes de irme concreto algunos, pues, podríamos decir que un proyecto que quisiera yo implementar en el pueblo, pero pues para eso yo ocupo que la gente que quiera estar dentro de él, pues se haga cargo, porque pues yo no vivo aquí, ¿no? Entonces, pero se podría buscar y ver la idea y te digo, es buscar y que eso se dé para adelante y ver si sale y ojalá funcionara, te digo, y en todos los ámbitos, en todos los deportes y se pueda trabajar, porque te digo, talento hay, nomás hay que buscarlo y que la gente, porque como hay muchos que se quieren llevar en el teléfono, hay muchos que les gusta el deporte y pueden practicarlo, te digo, nomás es cuestión de que se lleve y pues yo creo que es todo. Y futbolísticamente de mí, pues ya, yo creo que no hay más nada que platicar y pues ya nomás mandarle saludo a todos los que estuvieron preguntando ahí por mí y que viniera, pues ya vine. No se pierden de mucha historia, te digo, y eso, pues, o sea, eso es lo poco que podíamos haber platicado un poquito de lo de que ha sido mi historia aquí en Pueblo Yaqui, en cuestión de fútbol. Pues no sé si ahí más adelante, ¿no? Ahí después tengamos chance de volver a tener otra, ¿no? Porque tú dices no hubo, que no se pierde mucho, ¿no? Pero quedaron muchos temas pendientes, ¿no? Como tú idas a Guadalajara con equipos de Obregón, tus participaciones en Ixon, que quedaste campeón en fútbol rápido en el Ixon, tus experiencias en equipos de Obregón, igual, no sé si te acuerdes de según yo, es cuando empezaste como entrenador con el equipo del Atlas que tú formaste también. Sí. O sea, quedaron muchas cosas que quedaron pendientes ahí. Ojalá más adelante se pueda para platicar todas esas historias, ¿no? Pues hay más que todo, más que los que vean el video o algo, pues nomás que comenten y digan, pues sabes qué, pues, o sea, porque igual, digo, la temática se tiene que dar y digo, tampoco es ver, y si la gente quiere, pues podemos venir y platicar en su momento otra vez de lo. Sí, pues, o sea, digo, quedaron muchas etapas de ahí del deporte que pues no se pueden meter, porque pues igual el video lo podemos hacer hasta de 2 horas, pero no es la idea, ¿no? Pero no, sí, o sea, eso es, y ya pues ahí vemos si se llega a dar la oportunidad otra vez de otro. Antes de terminar el video, quiero hacerte una pregunta que a varios me han preguntado, bueno, me han dicho y no me creen, porque quiero que me les digas o que tú me confirmes a qué equipo le vas tú del fútbol mexicano, porque muchos no me creen, que yo les digo a quién le vas y no me creen. O no, por qué, no. Que si por qué le vas a ese equipo, pues. Yo le voy al famoso Puebla, ¿cómo no? Al famoso Puebla, al equipo de la Franja.
Y yo creo que ahí fue más que todo porque me tocó, cuando yo estaba pequeño, era cuando Puebla estuvo en su época, pues del título, del último 92, título. creo, algo así. No recuerdo bien, pero, o no me acuerdo, parece que no ganó título, sí ganó un título. Pero me es cuando parece, andaba pero andaba Carlos Muñoz, jugadores ya, ¿no? el portero, ¿cómo se llama? No El se van a portero. acordar, los que son mayores que yo a lo mejor y sí, ¿no? Carlos Muñoz, Rabaida, el portero, o sea, Rabaida. era el Puebla en esa época que yo empecé a verlo en la tele, era de los protagonistas en el fútbol. Ahorita no, pues, ahorita andamos en el descenso, ¿no? Pero sí, ahí seguimos con eso. Pues aquí así va a quedar la entrevista, esperemos les guste y pues nos ayudan a compartir estos videos que estamos haciendo aquí, e igual como aquí tuvimos a mi hermano aquí en esta entrevista, esperemos tener más personajes aquí de, pues tanto de Poloyaki como del Valle, ¿no? Ojalá nos dejen ahí usted a quién les gustaría ver, con quién les gustaría que repitiéramos otra entrevista y que le preguntáramos, que nos dejen aquí abajo en los comentarios. Pues aquí vamos, así va a quedar, pues muchas gracias por habernos acompañado aquí y pues Gracias. nos vemos.